Hola, ¿qué tal? Amigas, amigos, muy buenas. Bienvenidos a la emoción del 40 por 20. Bienvenidos a la emoción del balonmano. Bienvenidos a la sintonía de Pasión Balonmano. Bienvenidos al programa La Madera, el espacio dedicado a la actualidad del mundo del balonmano. Bienvenidos una semana más al resumen de lo ocurrido en los últimos 7 días en el mundo 40 por 20, en el mundo del balonmano, en esta 11ª edición de la 14ª temporada de nuestro espacio de A la Madera, en este que está viendo la luz este martes 18 de noviembre de 2025. Aquí estamos una semana más con ganas de contar mucho de lo que ha ocurrido en los últimos 7 días en nuestro balonmano. Ya sabéis, en este formato, como siempre digo, híbrido esta temporada. Nos podéis ver y escuchar y ver escuchar a través de las distintas plataformas de podcast de descargas, en los kioscos de podcast habituales, y también, por supuesto, vernos a través de nuestro canal de YouTube. Si nos estáis viendo desde el canal de YouTube, ya sabéis, como siempre os digo, al empezar y al acabar, darle a la campanita. Más que nunca, lo digo esta semana, al final del programa os cuento, darle a la campanita para que lleguen los vídeos cada vez que haya un nuevo vídeo en el canal, darle al me gusta, como dirían nuestros hermanos al otro lado del charco, suscríbanse y denle like, para seguir difundiendo nuestro querido deporte, que ya sabéis que cuanta más visibilidad tengan estos vídeos, lo que hacemos nosotros, lo que hacen también los distintos compañeros que también tenemos aquí en YouTube y en otras plataformas, pues más visibilidad tendrá nuestro deporte, que para eso es lo que estamos, principalmente y exclusivamente, yo creo que diríamos, más que por ganar nosotros, que gane nuestro querido deporte. Bueno, insisto, al final del programa es que me voy a morder la lengua. Venga, al final del programa os cuento que estamos preparando cositas para en unos días que tenemos ya un evento a las puertas. Pero hoy, como siempre, vamos a hacer resumen de lo que nos ha dejado los últimos 7 días nuestro querido deporte, centrado como casi siempre en la Liga Nexus Energía Soal, que cómo está de entretenida, de igualada, incluso hasta con nervios en los despachos. Después incidiremos un poquillo en ello. Nervios generales, ¿eh? Generales, ¿eh? Uf, madre mía, cómo está el tema. Pero bueno, vamos como siempre con lo positivo y unos equipos que está en estado muy positivo, en una muy buena racha, es el Horneo Eón Alicante. El conjunto alicantino lleva 2 victorias consecutivas tras el parón y sobre todo la del pasado sábado, asaltando el palo después de Granollers, en sin duda alguna el resultado sorpresa de la jornada y dando un giro de 180 grados a sensaciones y a resultados. Y de ello vamos a hablar en unos minutos con uno de los culpables de ese giro, que ha sido el nuevo técnico del Horneo de Alicante, con Roy Sánchez, con el técnico Víguez del conjunto alicantino, de ese triunfo, de cómo ha cambiado la cara, ese giro de 180 grados que ha dado el conjunto alicantino, el conjunto de la Terreta, para, bueno, ir mirando hacia adelante, hacia arriba, en esta liga Nexus Energía Solar, que está igualadísima y apretadísima. Como hemos visto también en el resto de la jornada, vamos a repasar lo que nos ha dejado la jornada novena, con equipos que siguen en estado de forma, como el de Corpebar Logroño de La Rioja. Dejamos bendecido a Miguel Ángel Velasco. Vaya triunfado consiguieron en Arzalico el pasado sábado, con equipos que se está apretando y de qué manera la lucha por abajo. Alguno también con estado de alarma, alguno que está cogiendo aire, como el Vibroso del Nava. Bueno, lo repasaremos todo. Tenemos muchos protagonistas en el día de hoy, como siempre, de la Liga Nexus Energía Asobal. También tenemos protagonistas, también vamos a repasar la Liga Carreras Iberdrola, que ha llegado a su última jornada antes del parón, la 11ª jornada que se ha disputado esta semana, esparcida también a lo largo de la semana por las competiciones europeas, y que, bueno, nos ha dejado también cosas interesantes y que nos deja, bueno, todo en un punto al que le vamos a coger muchas ganas cuando vuelva a final de año, de la máxima competición de clubes femenina. Repasaremos los resultados con varios de protagonistas de varios de sus coches, además de varios de sus encuentros, de sus choques, y quería decir. Y lo que decía, me refería a que había estado esparcido durante toda la semana la jornada de la Liga Guerrera, ¿verdad? Porque hemos tenido la resolución también de las eliminatorias de las competiciones europeas femeninas, con, para desgracia, una mala noticia con esa eliminación dolorosa del Superamana Vera Vera en pista de Dijon. Dolorosa por la eliminación, sí, y por cómo fue, después lo contamos.
Y en el lado positivo hemos tenido pleno de nuevo de los equipos españoles en la IHF European Cup. Cuatro equipos que van a disputar los octavos de final, unos octavos de final que se están soltando este mismo martes, según estamos publicando el programa. Cruzaremos los dedos para que no haya duelos directos entre españolas y que lleguen lo más lejos posibles. Lo dicho, vamos a hablar de la competición europea tanto femeninas como masculinas, porque han regresado esta pasada semana con la Liga de Campeones, con el Barça, que sigue en estado de forma con otro triunfo importantísimo ante Orlen Wisla Plock. Repasemos todo ello con nuestro compañero de Gulló. Agenda, lo que se viene por delante las próximas semanas. Mucho tenemos para el programa del día de hoy, pero no alargamos más la presentación. Nos vamos ya en un instante hasta tierras alicantinas para hablar de uno de los equipos en mejor estado de forma. En un instante hablamos del Horneo Eón Alicante. Pues arrancamos nuestro programa La Madra de esta semana aquí en Pasión Balonmano y lo queremos hacer en el día de hoy hablando de uno de los equipos que mejor estado de forma está en esta vuelta, en este tramo del regreso de la Liga Nexus Energía Solar tras el parón de competiciones. Hablamos del Horneo León Alicante, que ha firmado dos victorias consecutivas muy importantes, sobre todo la última este sábado en pista del Flecking Balonmano Granollers, que ha cambiado de, sin duda alguna, de aire de manera al conjunto alicantino, sobre todo con la llegada al banquillo de Roy Sánchez, del técnico vigués, con el que charlamos unos minutos en este arranque de programa. Hola Roy, amigo, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, Alfredo, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, lo primero de todo, enhorabuena por ese triunfo del sábado, importante por la entidad del rival, por cómo fue el partido y por cómo se mostró una resiliencia y una remontada increíble en la segunda parte, ¿no? Sí, bueno, muchas gracias por la enhorabuena. Creo que, bueno, hicimos un partidazo. Quizás el resultado del descanso pues era un poco injusto por los tres penaltis que fallamos, pero bueno, la segunda parte de Granollers al inicio fue bastante mejor. Nosotros nos atascamos un poquito ahí en ataque, de ahí la renta de 5 goles, pero bueno, la verdad es que el equipo, como tú dices, resistió y luchó muchísimo y al final pues el partido nos dio una oportunidad y la pudimos aprovechar. Totalmente. No sé qué cambió en sensaciones o en dinámica tras, yo creo que fue la clave ese tiempo muerto que pediste en el 6-7 de la segunda parte, donde lleváis 5 abajo, y ese parcial de 0-3 que os dio el empujar arriba. ¿Qué crees que cambió para vosotros, para cambiar totalmente la dinámica del partido? Bueno, en realidad ese tiempo muerto pues lo pedimos para cortar la racha, ¿no? de Granollers, ajustar alguna cosita, sobre todo a nivel ofensivo, porque no estábamos bien. Hicimos ahí un par de cambios en los laterales y creo que ahí Edu y Javi Rodríguez estuvieron muy bien en esa parte. Ander estuvo en la segunda parte también muy bien. Entonces, pues bueno, luego en ataque empezamos a carburar. Creo que el trabajo defensivo de Augusto, de Darko, de Pepe también en la segunda parte en el centro, sobre todo en la defensa a los dos zurdos de Granollers que son buenísimos. Yo creo que lo bordamos ahí y eso nos permitió también correr y bueno, pues el acierto a veces individual, a veces colectivo en ataque, pues pudimos levantarlo, ¿no? Además hay que marcar meritorio no solo el hecho de vencer en un sitio tan complicado como Granollers, sino también el dejarle en 29 goles, debajo de 30 goles por el estilo de juego que tiene Granollers, tan rápido, de esa efectividad tan alta en la faceta ofensiva. Yo creo que eso remarca más todavía positivamente lo que conseguisteis el sábado, no solo el hecho de vencer, sino dejar a Granollers debajo de 30 goles. Sí, bueno, era un poco la idea, ¿no? Nosotros la verdad es que preparamos el partido para intentar ganar, lo dije toda la semana. Creo que la Liga Sobal quitando al Barça, pues todos los partidos te dan opciones y, bueno, pues ayer pues fue un buen ejemplo, ¿no? Entonces, pues bueno, creo que dejarlo era un poco el reto, ¿no? Dejarlos por debajo de 30 goles y si eso pasaba, pues seguramente tendríamos opciones de ganar, porque nosotros también pues queremos proponer, queremos correr, queremos ir a bastante ritmo. Y bueno, nosotros sí que pudimos superar los 30 goles, ellos no, y bueno, de ahí un poco fue la clave de poder tener la opción de llevarnos algo, ¿no? Llegaros a esa victoria bueno, que la segunda consecutiva y un poco remarca la sensación tan positiva que hiciste en el partido anterior ante Cangas. Yo creo que era un poco también lo que necesitaba el equipo, lo que necesitaba es que no solo llegan a victorias, sino también la confianza en los jugadores en sí mismos, ¿no? Sí, sí, por supuesto. Creo bueno, este equipo tiene muchísimo potencial y bueno, los resultados nos estaban acompañando.
pues empezar así, como empezamos la semana pasada con un partido como el que hicimos contra Cangas, pues bueno, al final cuando empieza un nuevo ciclo, realmente pues te refrenda mucho la idea y te ayuda mucho a que los jugadores crean. Y bueno, pues eso lo pudimos demostrar ayer y sobre todo en la situación tan adversa, ¿no? Que estaba en la segunda parte con esos 5 goles abajo. Mm, era importante también para el equipo, también la llegada tuya, que siempre es complicado con un entrenador llegar en mitad de temporada, al final también con la salida del anterior entrenador. Pero no sé qué te planteó el club cuando te llamó, cuando conseguiste, cuando concretaste el acuerdo para, bueno, sobre todo en la faceta deportiva, cambiar esa dinámica tan complicada que tenía Alicante. Bueno, no, el club me trae aquí para intentar salvar la categoría, ¿no? Ellos creen que el equipo pues tenía más potencial que los 2 puntos y el puesto último en la clasificación tenía en ese momento. Y bueno, por mi parte, pues yo también creía firmemente que este proyecto es interesante, que la plantilla era una plantilla que me gustaba mucho, que creo que tenía mucho potencial. Evidentemente era un reto grande porque coges a un equipo el último, pero bueno, y un recién ascendido, ¿no? Con algunos de los jugadores debutantes. Pero bueno, como dije el día de mi presentación, creo que este club y el Roy, ¿no? Pues podemos ir de la mano con objetivos bastante paralelos, ¿no? Creo que es un club pues joven, ambicioso y con ganas de hacerlo bien. Y bueno, creo que yo me puedo definir un poco ahí en este momento de mi carrera, entonces creo bueno, llegamos pronto a un acuerdo, ¿no? Ujú. Bueno, y al final acuerdo de momento positivo, 100% de victorias de Roy Sánchez como entrenador de Asobal, que eso también a nivel particular es importante, pero bueno, más allá de la broma, bueno, también era un reto para ti que después de tantos años en plata, también de tu experiencia en Alemania, bueno, llegaba para ti el reto de Asobal y bueno, yo creo que también era importante a nivel particular el coger este barco, ¿no? Sí, por supuesto, la verdad es que me hacía mucha ilusión poder entrenar en Asobal porque había tenido otras experiencias, pero la Liga Asobal todavía no la podía haber, no podía haber trabajado en ella y la verdad es bueno, creo que me llegaba en un momento perfecto para cogerlo en un proyecto, pues como te digo, muy interesante y bueno, pues fue bastante rápido el poder llegar a un acuerdo, ¿no? Ujú. Para este proyecto del Horneo de Alicante, que lo has comentado tú antes también, que también el potencial de jugadores que tiene, bueno, también el reto para ti de poder manejar una plantilla como esta, yo creo que eso también es bonito, y además en una liga como esta, el poder dirigir a jugadores de tanto nivel y que se está demostrando en estos dos partidos que a la mínima pueden hacer grandes cosas para el conjunto alicantino, ¿no? Sí, sí, por supuesto. Yo siempre desde el primer día he creído muchísimo en el potencial. Aparte conocía bastante a los jugadores de haberme enfrentado a ellos, incluso alguno lo había podido entrenar. Entonces sabía del potencial de este equipo y creo bueno, que estos 2 partidos pues todavía con mucho por mejorar, por mucho sobre todo de que mi idea de juego se pueda plasmar mejor, pero bueno, la calidad individual de estos jugadores está fuera de duda. Y creo bueno, pues si mantenemos una buena dinámica, evidentemente vamos a perder y vamos a caer, pero bueno, creo que el equipo debería ir hacia arriba, ¿no? Esa dinámica positiva, además, es importante para vosotros, a ver, mirando un poquito a nivel global, el cómo está la Liga Nexus Energía Sobal, el cómo está el nivel de todos los equipos, de obviamente vosotros como club sois un recién ascendido, pero viendo cómo está el nivel de todos, hay que evolucionar hacia adelante, ¿no? Porque todos se están apretando y lo hemos visto en este paso de fin de semana. Sí, sí, es una locura, ¿no? La igualdad que hay, cuántos equipos en muy poquitos puntos, nadie se descuelga, nadie acaba de engancharse ahí a la lucha por el título. Ahora parece que Logroño está muy bien, pero a lo mejor dentro de un par de meses pues no es así. A lo mejor ahora que Granollers ha perdido 2 partidos seguidos, pues luego son 5 seguidos ganados y por abajo igual, ¿no? O sea, el año pasado Huesca creo que llegaba al parón con 5 puntos y al final se salvó. Hace 2 años Cangas estaba muerto en la primera vuelta, al final se salvó. Y al revés, equipos que hacen muchos puntos, creo que Puente Genil, ¿no? Fue un caso el año pasado que tenía muchos puntos en Navidades y luego sufrió muchísimo para salvarse. No te garantiza el hacer muy buena primera vuelta que vayas a cumplir el objetivo. Yo creo que esto es una carrera muy de fondo. Es una liga muy diferente a la de plata en ese sentido, pero con la igualdad que hay en cualquier campo puedes ganar, que evidentemente sacando el Barça, ¿no? Pero y puedes perder en casa también con cualquiera.
Creo que para el espectador es algo precioso, cada vez más, más igualdad. Los equipos que suben de plata cada vez compiten mejor y bueno, ahí estamos, los dos fuera del descenso ahora mismo. Entonces, pues bueno, creo que esto va a ser semana a semana, sin hacer muchísimas cuentas y ya las últimas cuatro jornadas será cuando haya que sacar la calculadora. Me quedan dos para acabar, Roy. Una que, más allá de obviamente el objetivo más cercano, que es que seguir que el equipo siga evolucionando, también es un reto importante, no solo el hecho de estar en el Sobar, sino el hecho de estar en una plaza tan histórica como es Alicante, que con este proyecto que tantos años que quería devolver el equipo, la ciudad alicantina, en la máxima categoría, aquí está. Y eso también se nota también en el día a día, en el ambiente que tú viviste el primer día en el Pitiu Roche hace 2 semanas. Bueno, eso también yo creo que anima el trabajo del día a día y es un reto para vosotros positivo, para los jugadores y en el cuerpo técnico, ¿no? Seguro, seguro, ciudad es una, perdón, Alicante es una ciudad de balonmano, escuchas todo el rato hablar de eso, como tú dices, del Calpisa, del Tecnisán, ¿no? De, bueno, Benidorm, que está aquí al lado, de la Altea, o sea, es una ciudad pues muy vinculada al balonmano, con muchísima tradición. A mí me sorprendió positivamente el viernes el público, ellos me decían, bueno, esto no es siempre así, pero como el equipo está ganando, pues se han animado mucho, ¿no? Pero creo que había una buena entrada en el Pitiu Rocher, el pabellón que tenemos recién reformado, pues yo creo que invita mucho a que la gente venga y si el equipo pues sigue transmitiendo buenas sensaciones, sobre todo a nivel de lucha, de trabajo, ¿no? Que eso yo creo que era uno de los retos, que este equipo pudiera conectar con la gente. Bueno, tenemos todavía mucho trabajo por delante para acercarnos al público y, bueno, pues el generar masa social, porque todavía eso está en un club tan joven como en Horneo Alicante, que creo que tiene muy poquitos años de historia y, bueno, pues al final volver a traer al balonmano a la capital, pues creo que costará, pero vamos, creo, en el buen camino, sobre todo el ejemplo del viernes pasado con Cangas. Ahora el partido del sábado creo que Vidasoa es un rival súper atractivo para que la gente pueda venir, a pesar de, bueno, pues ser un sábado a las 5:30 de la tarde, que quizás no es el mejor horario, pero bueno, creo que si el equipo sigue en esta dinámica, podemos hacer algo bonito, ¿no? Precisamente con eso último acabo, Roy, con el próximo rival, Vidasoa, que obviamente es un rival muy complicado, pero está metiendo esa dinámica de Europa, además también con esta racha de complicados resultados, pese a ello, obviamente la entidad del rival va a ser muy complicado para intentar conseguir con esta racha de resultados, ¿no? Sí, bueno, pues el calendario se ha endurecido muchísimo, ¿no? En estos partidos y, bueno, Vidasoa yo creo que es, sobre todo a nivel físico, portería, bueno, creo que es un equipo con amplitud de plantilla, un equipazo y bueno, va a ser muy difícil, evidentemente, rascar algo, pero bueno, también ir a Granollers si lo pudimos hacer, entonces esto nos tiene que reforzar. Nosotros vamos a intentar ganar el partido, a intentar mejorar las cosas en las que estamos trabajando día a día, sabiendo que Vidasoa pues juega entre semana, el partido de Europa, yo creo que Granollers ayer también lo notó. Entonces, pues bueno, vamos a intentar estar bien. Hay que estar bien, no, hay que estar muy bien para poder ganarles, pero vamos con poquita presión en ese sentido y a disfrutar el partido e intentar ganar los puntos, ¿no? Pues ese partido que viviremos en el Petit Rochelle, sábado 5:30 ante Horneo Alicante y Irudec Vidasoa Irún. Y vamos a ver qué tal sigue la racha del conjunto dirigido por Roy Sánchez. Roy, que ha sido un placer. Enhorabuena por ese triunfo del pasado sábado. Y suerte para lo que se viene por delante, que aquí seguiremos de cerca lo que hagáis desde Tierras Alicantinas, ¿de acuerdo? Pues nada, Alfredo, muchas gracias. Enhorabuena por tu programa, por haberte animado otra vez a impulsar nuestro deporte y nada, pues a tu disposición. Gracias por los buenos deseos y hasta pronto. Gracias, Roy, un abrazo. Igualmente. Pues ahí teníamos la charla con Roy Sánchez, con el técnico del Horneo en Alicante, el entrenador gallego, que bueno, pues como decíamos con él, se ha cambiado ese aire al conjunto alicantino y yo creo que ahora sí estamos viendo esa imagen o esa sensación que esperamos de un equipo como Horneo en Alicante, que yo me aventuraba antes de empezar la liga. Y como decía el propio Roy, por la calidad de la plantilla, que bueno, que iba a ser un equipo que obviamente su objetivo era luchar por la permanencia, pero que no iba a ser un ascenso al uso, que iba a dar mucha guerra, y así yo creo que se está viendo más realmente esta imagen real, por así decirlo, del conjunto alicantino en estas dos últimas jornadas, más allá de lo sorpresivo que haya sido ese triunfo en tierras vallesanas. Bueno, pues del conjunto alicantino ha sido nuestro primer protagonista de nuestro programa La Madera, para dar pistoletazo de salida, como siempre.
al espacio de la Liga Nexus Energía Sobal, que como es norma habitual de la casa, momento en este del programa para repasar los resultados de la clasificación tras esta jornada novena que hemos tenido este pasado fin de semana, que nos ha dejado los siguientes resultados. Caserío Ciudad Real 29, Batco Balonmano Torlavega 37, Viveros Urol Balonmano Nava 41, Badahuesca 33. Cajasol, Ángel Jiménez Puente Genil 33, Sanicentro Balonmano Guadalajara 29, Irudec Vidasoa un 28, Dicorpeval Logroño Aroja 32, Freikin Balonmano Granollers 29, Horneo de Alicante 31, Frigorífico El Morazo Cangas 29, Recoletas Atlético Valladolid 30, Reyby Balonmano Cuenca 24, tuvo San Navier Anda 22 y Abanca de Mar León 28, Barça 38. La clasificación liderada una semana más por el propio Barça con 16 puntos y un partido pendiente, es decir, pleno de victorias de momento. Segundo sigue el Dicorpeval Logroño La Rioja con 14 puntos. Tercero, ahora en solitario, está el Batco Balonmano otra vez con 13 puntos. Cuarto, Freikin Balonmano Granollers con 12 puntos. 11 puntos para Irudec Vidasoa un quinto y Recoletas Atlético Valladolid sexto. Con 10 puntos se sitúa el Cajasol Ángel Jiménez Puente Genil octavo, mejor dicho, con 10 puntos séptimo, el Cajasol Ángel Jiménez Puente Genil. Octavo es el que está en la banca de Mar León con 9 puntos y un partido pendiente. 8 puntos para Reyby Balonmano Cuenca noveno, con 7 puntos Caserío Ciudad Real décimo, 6 puntos para Viveros del Balonmano Nava un décimo y un partido pendiente, al igual que tuvo Saranda Villaranda duodécimo, además del Horneo de Alicante decimotercero, este sí con pleno de partidos. En la zona caliente, puesto de promoción para Badahuesca con 5 puntos. En el descenso, decimoquinto Frigorífico El Morazo Cangas con 4 puntos. Colista, una semana más. El Sanicentro Balonmano Guadalajara con 2 puntos. Bueno, en una jornada, esta novena de la Liga Nexus Energía Sobal, que nos ponemos a repasar detenidamente, más allá de ese triunfo del Horneo de Alicante en el Palo de Pueblo de Canarias en la tarde del sábado. Yendo a la jornada del viernes, dos partidos que hubo, uno en ese duelo directísimo en la lucha por la permanencia entre Viveros del Balonmano Nava y Badahuesca. El marcador, ya lo habéis visto, dice de todo, 41-33. Ritmo endiablado los dos equipos que buscaban esa necesidad de victoria, sobre todo el conjunto navero por la racha negativa que había estado en anteriores encuentros, y consiguió una victoria balsámica ante un rival directo en la lucha por la permanencia. Partido decantado sobre todo en la segunda mitad, donde ese acierto ofensivo espectacular del conjunto segoviano decantó la balanza. Y en una tarde-noche del viernes que también nos dejó el triunfo del Batco Balonmano Torlavega en pista del Caserío de Ciudad Real. Sigue gran estado de forma el conjunto de Jacobo Cuétara ante un Caserío que, bueno, pues venía de haber vencido en la semana anterior del derbi manchego, el derbi regional en Guadalajara, pero no pudo mantener esa buena dinámica positiva, obviamente ante la entidad de un rival tan potente como Batco Balonmano Torlavega, pero bueno, perdía esa buena sensación que está dejando en el Quijote Arena, más allá de, obviamente, la visita que hubo del Barça en la semana anterior, y sin embargo, pues bueno, yo creo que está dejando muy buenas sensaciones el conjunto dirigido por Santi Urdiales. Un Santi Urdiales que precisamente vamos a escuchar a continuación su valoración después del partido, después de esa derrota de los suyos el viernes ante Torrelavega. Sí, bueno, éramos conscientes, ¿no? Y Torrelavega ha demostrado, ¿no? Del equipo que venía, que era un equipo de parte de arriba, y había que hacer las cosas muy bien, ¿no? Es verdad que nos hemos ido de 3 al descanso ahí con el gol que nos ha metido el último segundo, que podía haber sido de 2, pero la sensación era que nos estaban superando muy fácil, ¿no? Sobre todo en ataque, ¿no? Que no estábamos consiguiendo parar esas acciones directas. Y bueno, la verdad que no terminamos contentos, ¿no? Porque queríamos hacer un partido que fuera más competido, que le costara mucho, y bueno, prácticamente en el minuto 10 de la segunda parte ya habían cerrado el partido, así que bueno, yo creo que está claro que hay que mejorar en muchos aspectos, hay que seguir trabajando, que mantenerse en la categoría, como digo siempre, no nos vale lo que tenemos ahora mismo o lo que hacemos ahora mismo, sobre todo si queremos puntuar contra algún equipo de este nivel, ¿no? O intentar por lo menos competir. Y bueno, es verdad que ya te digo que al final, pues bueno, también el equipo estaba un poco lastrado, Romanillos pues se le salió el dedo y no ha podido casi desde el minuto 10 competir, y con la baja de Omar pues también nos hemos quedado un poco ahí lastrados defensivamente.
Pero bueno, yo creo que estos partidos nos tienen que servir para aprender, ¿no? Sobre todo que si queremos dar un paso adelante y competir con estos equipos en casa, fuera de casa va a ser muy complicado, pero en casa pues hay que hacer las cosas mucho mejor de lo que hemos hecho hoy. Y un equipo de igual, de este nivel, ¿no? De los que van a pelear por Europa, que ya digo, en su casa pues va a ser muy complicado, ¿no? Pero bueno, yo creo que este partido nos tiene que servir sobre todo para darnos cuenta que necesitamos un punto más para competir en este tipo de partidos. Iremos a Logroño pues como hemos hecho hoy, intentando salir un poquito mejor, intentando hacer las cosas un poquito mejor, en las cosas sobre todo que no hemos hecho bien, que es, ya digo, al final el tema de las pérdidas que habíamos estado viendo durante la temporada, hoy no hemos estado nada bien, y el tema sobre todo defensivo, ¿no? Que tenemos que seguir ahí mejorando día a día y bueno, tenemos una semana ahora entera para trabajar, para pensar en el partido y para intentar hacer lo mejor posible. Bueno, pues esa es la evaluación del técnico cántabro, del conjunto manchego de Santi Urdiales, tras esa derrota del conjunto ciudadraleño ante Bazcopo Balonmano Torrelavega. Nos vamos ya a la tarde-noche del sábado, que iba a decir que, bueno, sí, que 4 partidazos. Uno ya hemos hablado de él, de ese triunfo de Alicante en Granollers, pero los otros 3 tuvieron su miga. El primero por orden cronológico, duelo directo por la permanencia entre Cajasol Ángel Jiménez Puente Genil y San Vicente Balonmano Guadalajara, que se llevaron los de Paco Bustos, que están haciendo del alcalde Miguel Salas un auténtico fortín y que de momento ya llevan 10 puntos, que en esa, obviamente, objetivo principal que es la permanencia, ya es un zurrón de puntos importante para el conjunto pontanés en esa lucha por la permanencia. En un partido donde Guadalajara sí volvió a estar peleando hasta el final, pero sí notó sobremanera las bajas que tuvo en el partido del pasado sábado, entre lesiones, entre bajas también por paternidad. Su pivote Alberto López Villarizo, que acaba de ser padre, por cierto, como sé que es buen amigo de la casa y oyente habitual del programa, de aquí felicitamos. Mucha felicidad, Alberto, y a tu pareja María por esa paternidad que habéis tenido en los últimos días. Bueno, pues Guadalajara, que con esas bajas, pese a esas bajas, mejor dicho, estuvo compitiendo, pero siguen sin llegar a los puntos tan necesarios para seguir enganchando esa lucha por la permanencia, o mejor dicho, para no descolcarse sobremanera en esa lucha por la permanencia. Aún así no está muy lejos, habida cuenta de también cómo están otros equipos y cómo han sido los resultados de esta semana. Pero, por su parte, el Cajasol Ángel Jiménez Puente Genil consiguió un triunfo importante, lo que decimos, para mantener esa dinámica positiva y para seguir con buenas sensaciones. Bueno, de ese partido que vamos a escuchar protagonistas de ambos conjuntos, por parte del conjunto alcarreño escuchamos una versión de Nico García, de su portero, y de su míster, de Juan Carlos Requena. Y por parte del conjunto andaluz escuchamos una versión de Álvaro Deita, de su portero, y de Paco Bustos. Por cierto, ya lo adelanto, las declaraciones de Álvaro Deita, uno de la semana de declaraciones de Ana Madera, ya lo voy avisando, no la perdáis, sobre todo en vídeo, sobre todo en vídeo, iros a YouTube a mirarlas. Bueno, pues nada, que aquí tenéis las declaraciones de los protagonistas tras ese Ángel Jiménez 33, Guadalajara 29. Bueno, es un partido que empezamos bien, la primera parte hasta los primeros 20 minutos aproximadamente estuvimos bien en el partido, creo que competimos, pero creo que la clave del partido estuvo un poco en el 10 de los últimos 10 minutos de la primera parte y un poco el inicio de la segunda, que nos desconectamos. No nos dio muy bien el físico, las bajas también de José Alberto. Y bueno, al final luchamos, sacamos coraje. Yo estoy orgulloso de mi equipo, que con todas las dificultades que tenemos y todos los imprevistos que nos surgen, pues aún así luchamos. Y bueno, solo queda seguir y darle enhorabuena a Puente Genil, que ha sido merecedor de la victoria. Sí, creo que la clave estuvo en la intensidad defensiva que mostramos en la segunda parte. Tarde, pero bueno, sí, la diferencia yo creo que estuvo ahí, ¿no? Un poco en la defensa de la primera parte había demasiados huecos, tiros muy fáciles, yo no conseguía entrar al partido, y luego en la segunda pues subimos el nivel defensivo, tocamos más, eran tiros que igual me suponían una facilidad mayor por cómo venían más defendidos y demás, pero sí, totalmente. La segunda parte creo que tenemos que enfocarla para hacer todos los partidos así. Bueno, pues lamentablemente otra derrota, ¿no?, que sumamos para el equipo. Si hay que perder, pues prefiero perder así, ¿no? Saliendo con la barbilla alta del partido, orgulloso del esfuerzo de los que teníamos aquí, con las bajas con las que veníamos. Parecía, ¿no?, que el partido se había roto en el Ecuador de la segunda parte, con un parcial, no sé, llevar 9 arriba, me parece, en un momento determinado. Y en vez de bajar los brazos, pues el equipo sigue luchando
hasta ponerse a 3 y luego el último gol, bueno, una pena. Es verdad que las rotaciones de la primera parte y de la segunda, pues al final ahí es cuando yo creo que el partido se ha roto, ¿no? Creo que Puentagenia ha aprovechado bien un poco el desconcierto en el repliegue de la primera parte, ha conseguido ahí una renta de 2-3 goles que se ha llevado una renta de 5 al descanso, y luego en la segunda como que nos faltaba un poquito de piernas. Yo creo que Deita ha hecho un enorme partido, también Nico en nuestra portería, pero eso, la sensación de como que nos faltaba alguna rotación más para estar un poco más frescos al final. Sin embargo, bueno, el equipo yo creo que lo ha dado todo. Esperemos que lo de Santi y lo de Jodar pues no sea mucho, que ya estamos pocos, no lo necesitamos. Y pues eso, una dura derrota, pero sí, hay que perder que sea así. Bueno, pues un partido que quizás ha sido más complicado de lo que parece, ¿no? Porque jugábamos contra un equipo que tenía mermado con muchas bajas, con muchas... 14 que yo, para el partidazo, el MVP, ¿qué traes? Los de fuera van pipas. Que nada, que eso, que un partido un poquito más complicado de lo que pensábamos, porque jugamos contra un equipo que aquí así no puedo yo, así no puedo yo. Sí, esa es mía. ¿Sigo o no? Sí. Veníamos a jugar contra un equipo que es muy armado de bajas y eso nunca es fácil porque parece que es fácil ganar y no lo es. De hecho, se ha demostrado que al final íbamos ganando de 8 y nos hemos venido un poquito abajo. Pero bueno, son 2 puntos y eso es lo que importa al final. Bueno, creo que el partido lo hemos controlado. Yo creo que sobre todo la segunda parte, los finales de la primera y principio de la segunda, creo que hemos empezado muy frío, nos ha costado mucho entrar en partido, pero poco a poco hemos entrado, hemos ajustado defensa, nos hemos adaptado a sus variantes tácticas y hemos llevado el peso del partido. Luego es verdad que con la presión a tocampo, 5-1, 3-2-1 abierto, nos ha costado atacarla, pero más que atacarla yo creo que la finalización no ha sido buena. Su portero está acertado en ese 1 contra 1 y hemos tenido fallos de lanzamientos que podían haber hecho el partido un poquito más plácido, ¿no? Luego hemos ganado de 4 a Guadalajara, un rival directo que además llevaba mucho tiempo sin ganar, y contento, ¿no? Contento, 10 puntos y a pensar lo que viene. Pues esas eran las evaluaciones de los protagonistas del Cajas Ángel Seme Fuentegenil, San Vicente Balonmano Guadalajara. Ya os lo prometido es deuda, las de Álvaro Deita, bueno, vídeo muy top. Como siempre, el departamento de prensa y comunicación de Ángel Seme Fuentegenil, vídeo muy top, no digo más. Bueno, pasamos de página, vamos con otro partido, sin duda alguna, otro de los partidos que estamos muy atentos, marcados en rojo en el calendario. Hablamos de él en la previa del pasado lunes y no dejó, martes, que grabamos y metimos el programa, y no decepcionó a nadie. Hablo, por supuesto, del partido en Artaleco entre Irudek Bidasoa y Dicorpebar Logroño La Rioja. ¿En qué gran estado de forma sigue el conjunto frangivino? 6ª victoria consecutiva, asaltando Artalecu, dejando muy buenas sensaciones de nuevo un día más en la oficina, y por su parte en el lado negativo, el Irudek Bidasoa Irún, que bueno, está en un momento de bajón, momento valle, no lo digo yo, lo dicen uno de sus protagonistas, lo vais a escuchar. Y bueno, vamos a ver si este martes, que tiene ese duelo importantísimo y vital en la EHF European League, si consigue al menos revertir la situación europea. Y a mí de ello también empezar a revertir la situación en Liga. Lo que decimos, triunfo importante de Logroño, donde destacó, como no, un día más, Joan Ledo. Mira, lo comentaba, por cierto, este lunes con los compañeros de Rosca en la cadena COPE, que ya sabemos el nivel de los porteros en este país, que es un nivel excelso. Y bueno, si hubiera opción para convocar Jordi Reu en este caso a 8 porteros, tendría dudas de cuál sería el noveno a descartar de gran nivel, me refiero. Y no estoy exagerando con el número, Y quizás entre esos 8 seguramente estaría Joan Ledo, porque está a un nivel excepcional. Lo hablábamos la semana pasada con su míster, con Ángel Velasco, que quizás está en su mejor estado de forma de toda su carrera deportiva. Y cuando tiene que parar, como se vio el otro día, que fue también una de las claves de triunfo del conjunto frangivino. Bueno, pues precisamente vamos a escuchar al propio Joan Ledo y a Miguel Ángel Velasco valorando la victoria por parte del conjunto local. Escuchamos la oración de Mateus de Silva, del jugador brasileño, y de su míster Alex Moza. Estas eran las valoraciones de los protagonistas tras ese Bidasoa 28, Logroño 32. Bueno, pues un partido complicado, un partido muy competido, un partido que valga, bueno, lo que se dice siempre, sabíamos que íbamos a venir aquí, que íbamos a sufrir, que el público iba a apretar,
y que Vidasoa se iba a cerrar el partido, a pesar de que no viene en la mejor dinámica posible por los resultados, pero yo creo que tampoco su juego hace justicia a los resultados que tenían, entonces sabíamos que teníamos que dar, como siempre, el 100% o más para poder competir aquí. Nosotros venimos en una buena dinámica y bueno, hemos competido en la primera parte y nos hemos ido, a pesar de haber hecho una mala primera parte, uno por debajo, y en la segunda parte yo creo que hemos metido una marcha más, hemos empezado a tirar un poco más de violencia, hemos empezado a defender también con más dureza y bueno, pues al final nos hemos llevado el partido en los últimos minutos y pues la verdad es que muy contentos. Bueno, si ves más o menos cómo hemos acabado los partidos en la liga, yo creo que siempre empezamos un poco viendo a ver cómo se pone el partido y acabamos metiendo bastante marcha y yo creo que eso es algo que teníamos que hacer hoy también, porque bueno, nosotros no venimos de martes sábado, de martes viernes y tal, entonces sabíamos que a pesar de que nosotros tenemos la plantilla más larga, teníamos que meter una marcha más, ellos también a veces van a cambio a 2 cambios en defensa, entonces pues eso, correr era muy importante y en la segunda parte hemos podido aprovechar eso y yo creo que nos ha beneficiado. Pues un partido muy igualado, al final el marcador yo creo que no indica lo ajustado que ha estado, ¿no? Porque podía haber caído de cualquiera de los dos lados en los últimos momentos, ¿no? Con ese 7 contra 6, creo que no recuerdo porque con la intensidad del partido no recuerdo exactamente, pero creo que era de 1 a falta de 3 minutos o así. Lo que pasa que bueno, pues al final te pones de 2, recuperas una bola de 3 a portería vacía y el partido que hay de nuestro lado parecido al de Granollers, ¿no? Que podía haber caído de los dos lados, pero estos partidos están igualados, pues al final nos los estamos llevando y lógicamente ganar aquí hoy para nosotros es una pasada. Veníamos de una semana muy complicada, lo diría igualmente si hubiéramos perdido, quería dar las gracias a los jugadores porque hemos tenido una semana donde no hemos podido entrenar bien, donde hemos tenido gente enferma, gente que no podía entrenar por molestias físicas. He tenido que poner el peto al gerente, me tengo que poner el peto yo y la verdad que al final ha merecido la pena, ¿no? El haber tenido tanto sufrimiento durante la semana. Sabíamos que Vidasoa también venía de un partido muy duro, que tiene otro muy duro el martes. Creo que el ritmo del partido que más nos convenía era el de la segunda parte en vez de la primera y bueno, pues lo hemos conseguido, meternos en ese ritmo y llevarnos 2 puntos de aquí, que lógicamente muy poquita gente yo creo que va a poder decir que se lleva 2 puntos de Alcalá. Y yo creo que ha sido un partido en la segunda parte a más ataques, a más contragol, ataques más rápidos y yo creo que en ese toma y daca nos ha favorecido, ¿no? Tal vez en el posicional en la primera parte hemos sufrido mucho y en la segunda menos. La verdad es que ha sido un partido muy, muy duro. Nosotros ya esperábamos un partido así, como decimos informalmente, que es al barro. La primera parte hemos hecho lo que habíamos planteado, tanto en defensa como ataque, y ha sido 30 minutos muy positivos, pero la segunda parte hubo una desconcentración general en ataque y defensa, errores que nosotros estamos cometiendo ya habitualmente en otros partidos, pero la verdad es que nosotros tenemos ahora el mes de noviembre, final del mes de noviembre y principio de diciembre, partidos muy importantes, no hay que bajar la cabeza, hay que mantener nuestro ritmo, aprender de los errores, aprender de esos momentos malos y eso es, tenemos que quedar con la primera parte buena, pero principalmente yo creo que es saber lidar con los momentos complicados del partido, los momentos negativos donde las cosas no funcionan. Entonces, eso es una característica de equipos grandes y nosotros queremos ser grandes y tenemos que mejorar en ese punto. Bueno, lo primero, dar la enhorabuena a Logroño por la victoria. Pienso que hemos hecho una primera parte seria, defensivamente buena, con Leo aportando en portería, que hemos tenido ocasión de tener una renta mejor, pero bueno, al final Swan también ha parado mucho y hemos tenido 2 pérdidas ahí cuando éramos uno menos, sin portero, que nos han castigado con goles de portería a portería, y luego la segunda parte yo creo que hemos perdido un poco el control del partido, hemos querido acelerar demasiado y bueno, yo creo que hemos vuelto a cometer otra vez demasiados errores de lanzamiento y pérdidas de balón que al final contra un equipo tan bueno no te da para ganar. Hemos tenido ese arreón con el 7 contra 6 que nos hemos puesto a 1, pero al final
ya era demasiada diferencia y encima la diferencia final es difícil para el Golaveras también. Bueno, yo creo que hoy es un día malo, creo que estamos en un mal momento, la verdad que hay que reconocerlo, desde que yo estoy aquí sin duda el peor momento y bueno, tenemos que dar la vuelta porque tenemos un partido el martes que tenemos que intentar sacar adelante, además remontando una diferencia de goles también amplia y bueno, analizar un poco qué es lo que nos está pasando. No, pero yo creo que eso es responsabilidad del entrenador, no es responsabilidad de los jugadores, yo creo, porque hay que darle soluciones en ese sentido, hay que tener otro abanico de situaciones para jugar y es que no estaba funcionando nada más que las acciones de juego directo de Gorka por los bloqueos y demás, que es lo que nos ha ido bien. El resto de acciones no nos han funcionado y aunque lo hemos intentado, pero claro, al final no podemos jugar de esta forma, ¿no? Creo que me pongo yo obviamente delante sin duda de esta derrota y de las derrotas que llevamos. Creo que es un momento muy difícil, la verdad, muy difícil, pero que yo sigo confiando mucho en los jugadores, en el equipo y sé que antes o después vamos a salir adelante. Bueno, pues esas eran las valoraciones de los protagonistas de ese encuentro en Artaleco entre Irudek Bidasoa-Irún y Dicorpeval Logroño en La Rioja. Bueno, y también, sobre todo, lo que decíamos antes, Alex Mozas, como siempre en las declaraciones que hace después de los partidos, muy autocrítico, siendo el primero por delante de cuando van las cosas mal de él. Así que, bueno, esperemos que remonte, sobre todo en la parte europea, que es lo que también nos más interés concierne este martes en ese encuentro precisamente en Artaleco ante el San Rafael. Bueno, seguimos hablando de la Liga Nexus Energía Sobal y el último partido que nos queda repasar de la tarde-noche del sábado fue el que se disputó en Ogatañal entre el Frigorífico del Morrozo Cangas y el Recoletas Atlético Valladolid, con triunfo muy sufrido, muy trabajado del conjunto pucelano en Cangas, ante un Cangas que sí, bien es cierto que firma otra derrota consecutiva unida a la dolorosa de la semana anterior en Alicante, pero que esta vez estuvo compitiendo hasta el final. Estuvo dejando buenas sensaciones, peleando ante un equipo, yo creo que a priori por plantilla superior. Y en casa, bueno, incluso tuvo una en esa última jugada opción para empatar, pero bueno, hay una mano salvadora de César Pérez junto a la ayuda del palo, de la madera, nunca mejor dicho, consiguió salvar los 2 puntos para el conjunto vallisoletano. Bien es cierto que, bueno, si habéis podido ver y leer en medios online que hay rumores de marejada, nunca mejor dicho, lo de marejada, en Cangas de posible despido de Quique Domínguez. La información que tenemos en Pasión Balonmano es que a día de hoy no estaba planteado, que bueno, si la cosa sigue mal, pues a lo mejor se puede plantear, pero día de hoy, insisto, el lunes 17 de noviembre que estamos grabando el programa por la noche, no hay idea de despedir a Quique Domínguez, echar de cesar al entrenador. Ni siquiera en una posible o hipotética derrota la próxima semana en Aranda de Duero. Así que bueno, vamos a ver, insisto, a día de hoy, que esto cambia mucho y que ya estamos viendo en las últimas semanas que el balonmano está empezando a copiar lo malo del fútbol, con despidos, ceses inmediatos, incluso ceses a posteriori, como vamos a hablar después de este partido. Pero bueno, reconduciendo lo que es este partido, triunfo importante de Recoletas Atlético de Valladolid para mantenerse en la zona alta. Por su parte, Cangas, que bien cierto que ha dado un pasito adelante, pero que necesita puntuar. Y bueno, el sábado por la tarde en Aranda de Duero, en Santiago Juan, ya muchos lo catalogan como una final para ellos y para el Villaranda, al que vamos a hablar después de escuchar a los protagonistas de este Cangas Atlético Valladolid. Por parte del conjunto pucelano vamos a escuchar la oración de Rares Fododrián, el exjugador de Cangas en las filas del conjunto castellano, y de su míster de David Pisonero. Por parte del conjunto cangués vamos a escuchar la oración de Juan Rodríguez, el joven pivote de Tui, que tuvo minutos importantes en el partido del sábado, y de su míster, de Quique Domínguez. Estas evaluaciones de los protagonistas tras ese Cangas 29, Atlético Valladolid 30. Bueno, creo que ha sido un partido muy luchado por ambos equipos. La verdad que la primera parte muy igualados en las dos partes, y yo creo que luego pues en la segunda parte más de lo mismo, pero bueno, al final se ha decantado por un pequeño
detalle y bueno, pues muy contentos por la victoria y contento de volver a la que fue mi casa. Bueno, nunca había jugado aquí como rival, la verdad que he sentido pues el calor de la afición, estoy contento por esa parte, pero bueno, siempre es bueno jugar aquí en Cangas. Con sufrimiento como siempre aquí. Sí, hemos 2 puntos de oro, muy trabajados. Yo creo que el equipo hoy defensivamente ha estado bien, ha sido capaz de llevar un poquito... Yo creo que nuestra defensa es la que ha llevado el peso prácticamente del partido. Para mí, hoy nos hemos apoyado ahí y poquita pérdida nos ha mantenido en partido continuamente. Y es cierto que ellos han ido de menos a más, hemos tenido mucha comodidad en la primera parte a la hora de defender, pero se han ido echando al partido, han jugado muchísimo más acciones largas, han decidido arrastrarnos mucho más y ahí ya con el cansancio nos ha costado. Pero bueno, es verdad que hemos hecho muy buenos partidos aquí otros años y no nos hemos llevado la victoria y este año hemos hecho un partido más sólido que bueno, seguramente, para mi gusto o para mi opinión, pero hemos podido conseguir los puntos, que muchas veces es más eficaz y mucho mejor, claro. Bueno, los 2 puntos aquí ahora en Asobal son oro. Cada victoria vale muchísimo más que lo que solo supone una victoria, ¿no? Hemos visto cómo está la Asobal de Igualada, cómo es muy complicado y los puntos fuera de casa yo creo que tienen un valor importantísimo, ¿no? Es verdad que a nosotros nos catapulta, nos pone ahí arriba, pero también tenemos un calendario que seguramente nos ajuste después y tengamos partidos mucho más complicados que vamos a ver si somos capaces de sacarlos y el equipo está a esa altura defensiva contra equipos también muchísimo más fuertes, con más rotación, otro tipo de equipos, ¿no? Esta es la gran incógnita. Bueno, a pesar de la derrota, fue un partido agónico hasta el final, pero bueno, este es el camino que tenemos que seguir, que la victoria va a llegar pronto, esperemos que muy pronto. Bueno, pues para ser la primera vez, ¿no?, que cuento con tantos minutos en este pabellón, es increíble, la verdad, con esta afición es increíble jugar. Lo primero que me gustaría decir es que en deporte no basta con merecerlo. Deporte hay que hacerlo. Merecerlo siempre creemos que merecemos, pero claramente es uno de esos partidos donde tienes la sensación que tanto esfuerzo y tanto desgaste y tanto pelear con un equipo tan bueno como el que teníamos delante, con un equipo con tanta capacidad física que nos exigía un desgaste tan grande, podía haber terminado de otra manera, ¿no? No solo por ese último lanzamiento que se va al palo, sino por todo lo que había ocurrido antes. Así que es verdad que es un desenlace de esos cruel y es verdad que volvemos a empezar bien, que tenemos un bache grande en mitad de la primera parte y que después nos rehacemos y nos recomponemos y levantamos un -5 para llegar al final del partido con opciones de ganarlo o al menos de empatarlo. Así que es de esos días en los que te vas muy dolido y a la vez muy orgulloso y muy agradecido a mis jugadores, ¿no?, y a mi cuerpo técnico. Muy orgulloso y muy agradecido por la semana que hemos hecho de trabajo, por el inmenso partido que hemos jugado. Es verdad que con errores y con cosas a mejorar, como siempre y como todos. Y porque los jugadores han antepuesto en muchos casos, su compromiso y su actitud, que la tienen siempre, por encima de su salud o de su estado físico, que en muchos casos era bastante precario, era bastante limitante. Y hayan estado defendiendo a su equipo, y hayan estado sumando, y hayan estado ayudando, y hayan estado para al final irnos tristes, irnos dolidos, irnos con ese resultado que siempre es tan duro, perder por 1. Bueno, pues esas son las valoraciones de los protagonistas del partido no Gatañal en la noche del sábado en esta Liga Nexus Energía Solar, ese triunfo del conjunto vallisoletano en las tierras del Morrazo. Nos queda por repasar los partidos del domingo, que fueron 2. Uno no tuvo historia el partido como tal, pero ha habido noticia en torno a uno de los dos equipos. Hablo de ese encuentro que se disputó en el Palacio de los Deportes de León entre la banca de Mar León y el Barça. Ese triunfo +10, sin historia, en donde ya desde la primera mitad, bien es cierto que además estuvo aguantando el tipo los primeros 10-15 minutos.
pero a partir de en el tramo final de la primera parte ya el Barça dio ese pasito adelante, como siempre en la faceta ofensiva, para ir abriendo brecha, que incluso en la segunda mitad fue hasta por momentos hasta de 13 tantos. Al final se jugó la cosa en esos 10 tantos de diferencia. Decía que ha habido noticia de uno de los clubes, en este caso era de la banca de Marleón, porque en la jornada de este lunes, el conjunto, el club ademarista, ha anunciado en sus redes sociales que Dani Gordo no va a seguir siendo entrenador de la banca de Marleón para la temporada 26-27. Es decir, se anuncia en la jornada 9 que el técnico vallisoletano de Ademar ya no va a seguir en la temporada que viene, pase lo que pase. Curiosa la noticia, ante todo curiosa, no solo la noticia como tal, sino los timings que se dirían ahora más modernamente. El hecho de anunciarlo a mitad de noviembre, motivos sabremos. Mira, como además vamos a... si Dios quiere, estar el próximo viernes ese partido entre San Vicente Palomino Najera y Banca de Marleón, será buen momento para palpar el ambiente en la expedición ademarista. Si nos enteramos de algo, pues lo contaremos, como siempre. Así que nada, eso en lo que se refiere al partido en Lyon. Del que sí nos detenemos, y con ello vamos a cerrar el apartado de Liga Nexus Energía Sobal, es del partido en el Sargal. Importante triunfo del Rey Balonmano Cuenca ante el Tubos Andavía de Aranda por ese 24-22, en un triunfo que sigue remarcando la inercia muy positiva y los momentos de resiliencia que tiene el conjunto conquense ante la baja de lesiones, ante todo lo que está rodeando con el tema extradeportivo y demás. Y sobre todo abriendo un poquito más la herida del conjunto arandino, porque en la segunda mitad el equipo de Jaime Márquez iba 3 arriba en torno al 10 de la segunda mitad, y un parcial de 6-0 dio la vuelta como un calcetín al marcador. A partir de ahí, pues el Tubos Anda remó, pero no pudo darle la vuelta, pese a la enorme actuación de Pau Guitar bajo palos, pero ahí lo estáis viendo, 22 goles, poco pudieron hacer ante también una gran actuación de Dani Arguillas, que está en una segunda juventud, el portero ahora en las filas del Rey Balonmano Cuenca. Bueno, pues con este partido que vamos a cerrar el espacio de Asobal, escuchando a sus protagonistas. Por parte del Tubos Aranda Villarreal, vamos a escuchar una oración de Vicente Poveda y de su míster, de Javi Márquez. Por parte del Rey Balonmano Cuenca, escuchamos una oración de Dani Arguillas, del portero del conjunto conquense, y de su míster Lidio Jiménez. Están las valoraciones tras ese Rey Balonmano Cuenca 24, Tubos Aranda Villarreal 22. No, lo que veníamos diciendo nosotros, ¿no? Iba a ser un partido muy duro, ha sido un partido muy peleado, creo que por los dos equipos, la verdad. Darle la enhorabuena a Cuenca, creo que ha estado muy bien. Sí que es verdad que hemos tenido una pequeña ventaja de 3 goles, no hemos sabido llevarlo eso a falta de 15 minutos, 10 minutos. Y nada, pues eso, se han vuelto a poner ellos por encima, han controlado el partido, hemos tenido aquí la última para haber podido medio empatar. Una última jugada un poco dudosa aquí con el tema del pasivo, pero bueno, darle la enhorabuena a Cuenca. Y duele, la verdad es que duele, pero también es seña de que estamos trabajando bien, ¿no? Otros partidos se nos han ido de mucho, no hemos conseguido, aunque hayamos pegado un apretón, pero este pues quiere decir que estamos en la senda del buen camino, ¿no? Y tenemos que seguir trabajando y tenemos que seguir jugando estos minutos de calidad, que creo que han habido bastantes en este partido. Lo de esta afición no tiene palabras, ¿vale? Es increíble, nos vienen acompañando a todos los lados. Hoy es Cuenca, pero fue Logroño, fue Valladolid. Allí en Valladolid teníamos más de 500 personas de nuestra casa, y eso es un privilegio en esta afición, la verdad. Que ha habido las distintas alternativas en el marcador, creo que hablan de esos micropartidos, pero desafortunadamente para nosotros en esa parte final ese micropartido es el que hemos perdido. Curiosamente, cuando hemos conseguido irnos arriba 16-19, si mal no recuerdo, ahí ha sido cuando hemos entrado un poco en bucle. Ellos creo que han apretado un poquito más en defensa y nosotros no hemos estado acertados. Ha habido momentos donde nos hemos ido en ese momento de partido. Una vez que ha dado la vuelta ya era difícil. Luego estábamos un poco justos también en primera línea con problemas físicos de Dalmau, más la roja de Vicente, pues bueno, nos ha dejado un poco mermados también a la hora de valorar pues algo más de rotación en ese sentido.
Yo estoy orgulloso de mi equipo en el día de hoy porque creo que hemos recuperado muchas señas de identidad que nos ha costado tener en semanas anteriores. Creo que defensivamente la gente se ha vaciado, creo que han hecho un esfuerzo titánico en situaciones defensivas y al final, pues bueno, esa falta de acierto es la que nos termina complicando el poder pelear el partido hasta la última acción. Pero yo hoy estoy contento con el trabajo de mis chicos, creo que hemos sido capaces de atacar por momentos muy bien, creo que defensivamente los 60 minutos han estado a un buen nivel, pero bueno, al final quizá nos ha faltado tener un pelín más de regularidad y sobre todo creo que la Roja Vicente nos ha sacado un pelín de partido, ha sido ese momento y creo que ahí nos ha costado sobreponernos. Pues valoro que es un hito más del equipo, ¿no? Estamos dando lección tras lección de resiliencia. Hoy se ha puesto muy difícil, pero lo hemos sacado, creemos, trabajamos y al final ese es el resultado, 22 goles en casa. Creo que muy pocos equipos hacen eso y tenemos que estar muy orgullosos de la defensa que tenemos, de la resiliencia que tenemos y tenemos que seguir así, que es nuestra seña de identidad. La verdad que estoy muy orgulloso, todo el mundo sabe de la lesión, entonces son momentos difíciles, cada vez me noto mejor y bueno, el poder plasmarlo hoy y sobre todo, lo más importante, yo salgo para ayudar a mi equipo y poder ayudar a la victoria, pues más feliz que todo. Tengo a mi familia aquí, pues ya lo tengo todo. Bueno, muchísimas gracias, me he sentido querido desde el primer segundo y me sigo sintiendo así todos los días, así que es un orgullo, muchísimas gracias. Es un partido feo, para que le guste muchos goles, para que le guste, a mí me gusta, para mí es un partido precioso. Yo soy de los que opinan que este tipo de partido de tanta intensidad, tanto desgaste, tanto trabajo físico, las dos defensas han estado a un nivel altísimo, las dos defensas, altísimo. Creo que ellos nos han ido muy bien en el ataque, sabían de nuestras limitaciones, nosotros sabíamos de las suyas y creo que bueno, sus virtudes hoy han sido menos y las nuestras también, ¿no? En ataque. Los equipos han llevado muy bien el partido y creo que es un partido defensivo. El equipo que estuviera más metido, su portero estuviera más adelantado, se ha visto al final, ¿no? Arbilla ha salido, ha hecho un montón de paradas seguidas, nos hemos puesto por delante y luego su portero ha parado al final también 3-4 paradas seguidas, se ha metido en el partido. Es un partido creo que de infarto, pero bueno, lo importante era ganar. Los chicos sabían que estamos como estamos, pues esta Fede sí puede entrenar, ellos saben tener sus bajas, nosotros también tenemos las nuestras. Bueno, un poco adaptarnos al trabajarlo atrás. Yo he insistido mucho en el repliegue defensivo y en la concentración, en un partido de cabeza, de no regalar un gol fácil en un momento clave, de no, bueno, creo que hemos podido ganar el partido con más solvencia al final, pero bueno, al final también jugar el cansancio y te hace errar situaciones fáciles de lanzamiento y eso no es normal. Súper contento, seguimos en la línea de trabajo de toda la temporada, el Sargal disfruta con el equipo porque el equipo se deja el alma, creo que somos uno de las mejores defensas de la liga a día de hoy, eso es porque el equipo trabaja bien y bueno, yo creo que cuando vayamos incorporando más jugadores podremos optar a tener marcadores un poco más altos, ¿no? Pero bueno, yo creo que poder sacar el partido, porque bueno, según está la liga, era importantísimo en casa no perder el partido, ¿no? Bueno, pues seguimos aquí en nuestro programa La Madera de esta semana. Hemos aprovechado también con esa última declaración del último partido que hemos hecho de Asobal. Pues bueno, ya cogemos un poquito de aire, cambiamos de tercio, pero seguimos con este repaso de la actualidad, de lo ocurrido en esta última semana en las competiciones nacionales, en las principales competiciones nacionales. Cerramos ya el apartado del balonmano masculino. En lo que a competición local me refiere. Después iremos con las competiciones europeas, tanto masculina como femenina, pero momento ahora para abrir la ventana de la Liga Carreras Iberdrola y lo hacemos como siempre empezando con el repaso de resultados. Ahí está viendo en pantalla los resultados de la jornada 11ª, pero recordar que este pasado miércoles se recuperó el partido pendiente en la jornada 10ª con triunfo del Mecal Atlético Guardés por 20-17 ante el Látigo Balonmano Elche. Ya de los de la jornada 10ª, como estáis viendo, nos dejó los siguientes resultados. Replaza Betionac 27, Superamara Veravera 30, Costa del Sol Málaga 22, Grafomental Sporting La Rioja 21, Caja Rural Aula Valladolid 24, KH7 Balonmano Granollers 26, Conserva Sorbe Cendal Balonmano Porriño 26, Zonzamas Plus Car Lanzarote 22, Rocasa Gran Canaria 24, Mecal Atlético Guardés 22,
Ático Balonmano Elche 19, Balonmano Bonedre 14 y en la Prestigio 32, Cicana Azorte Ciudad Recife 19. La clasificación tras estas 11 jornadas, a falta del Málaga Zonzamas, que se aplazó hace unos días por problemas de viaje del conjunto lanzaroteño, se disputará ya para el 4 de enero. Es el siguiente, la clasificación tras estas 11 jornadas, justo a la llegada del parón. Primero, Superamara Veravera con 21 puntos, líder en solitario. Segundo, tras la derrota en Canarias, el Mecalia Atlético Guardés con 19 puntos. Tercero, precisamente, el Rocasa Gran Canaria con 16 puntos. Cuarto, Costa del Sol Málaga con 15 puntos y ese partido pendiente. Con 14 puntos, quinto, Replaza Betionac y sexto, Conserva Sorbecendal Balonmano Porriño. Con 10 puntos, Cache de Balonmano Granollers séptimo y Grafo-Mental Sporting La Roja octavo. 9 puntos para el La Prestigio noveno. Con 8 puntos, el Látigo Balonmano Elche décimo y el Caja Rural Aula Valladolid undécimo. 4 puntos para Zonzamas plus Carla Cerote decimosegundo y con ese partido pendiente. Y Balonmano Bonedre decimotercero. Colista una semana más el Cicarnazos de Ciudad de Recife con 0 puntos. Bueno, pues ese ha sido el repaso de los resultados de la jornada. Y empezamos el repaso. Lo hacemos como tenéis ahí imágenes del partido que se disputó en Carranque el miércoles entre el Costa del Sol Málaga y el Grafo-Mental Sporting La Roja. Y así me vale como acompañamiento para hablar de esos dos partidos adelantados entre semana por compromisos europeos de tanto Veravera como de Málaga. Porque los dos tuvieron su miga, ¿eh? Por un lado, ese triunfo del Superamara Veravera en el Hermanos Indurén de Villava-Tarrabia por 27-30. En un partido donde bien es cierto que Veravera estuvo gran parte del encuentro por delante en el marcador, pero siempre con neta desigual. El conjunto navarro plantando muchísima cara y dejando muy buenas sensaciones, incluso en el tramo final del partido llegó a igualar el encuentro y a dejar un final ajustado que finalmente se la llevaron los donostiarras. Iba a hacer algo parecido, pero yendo a más nivel todavía si cabe, fue lo que ocurrió en Carranque, porque el partido tremendamente igualado durante la primera mitad. Incluso el conjunto de Luis Mascorbe llegó a tener una renta de 2 tantos durante la primera parte, pero al descanso se fue 2 arriba el conjunto malacitano. En la segunda mitad intentó abrir brecha el equipo andaluz, pero volvió a apretar. ¿Y de qué manera el Grafo-Mental Sporting La Roja? Teniendo opciones claras en los últimos minutos de haber rascado no solo un punto, sino de haberse llevado la victoria de Carranque, pero finalmente los 2 puntos se quedaron en casa. Demostración una vez más, y lo venimos diciendo durante todo este arranque de temporada, que el conjunto logroñés, el conjunto del Grafo-Mental Sporting La Roja, está dejando muy buenas sensaciones y ha dado un pasito adelante en cuanto a nivel de juego esta temporada, y va a ser un equipo que, bueno, lo está dando ya y que yo creo que la segunda vuelta va a seguir dando mucha guerra, no solo a los equipos de abajo, sino también a los de arriba, los a priori llamados a estar en la lucha por el título. Bueno, pues precisamente de este partido en Málaga nos detenemos a escuchar protagonistas del mismo, como siempre que nos facilita, al igual que las imágenes que habéis visto, el departamento de prensa y comunicación del club Costa Soleño. De ese partido escuchamos la oración de Silvia Arderius, la jugadora madreña, y de su míster, de Suso Gallardo, analizando ambos ese triunfo sufrido ante el Grafo-Mental Sporting La Rioja. Era necesario, sabíamos que hoy había que ganar sí o sí, como fuese, y por suerte ha sido así, nos hemos llevado los 2 puntos y cogemos un poquito más de margen para seguir intentando mejorar un poquito el juego, que yo creo que es el debe que tenemos ahora mismo. Sí, exacto, tenemos que aprovechar ahora mismo cada minuto de juego para intentar crecer como equipo, individualmente, que muchas jugadoras cojan confianza, intentar conjuntarnos un poquillo más y seguir creciendo en general. Bueno, cuesta, la verdad es que físicamente no me encuentro tan mal como pensaba, pero es verdad que noto el haber estado mucho tiempo sin pista, me encuentro todavía un poquito torpe en determinadas acciones, pero bueno, poco a poco. A mí me va a venir de lujo, creo, el parón y tengo que aprovecharlo. Sí, lo más importante creo que son los 2 puntos, ¿no? Yo creo que el partido no ha sido bueno en líneas generales, es verdad que la defensa no ha estado mal por momentos, que al final sabemos que si dejamos a los equipos por debajo de 23 goles tenemos muchas opciones, pero en ataque nos ha costado mucho, ¿no? Cuando hemos conseguido defender y correr hemos fallado de cara a portería, lanzamientos claros. Luego también creo que la circunstancia del apagón final de la ciudad deportiva entera y parte del barrio creo que nos ha sacado un poco del partido cuando íbamos más 3 y ha hecho que se apretara un poco más el marcador, pero bueno, creo que tenemos que ser un poco más listas, sobre todo a la hora de los tiempos de partido, sobre todo en ataque, y ser un poquito más agresivas en esos momentos finales de lanzamiento, que sabemos que nos estamos perdiendo muchos puntos por esos últimos 10-15 segundos.
Bueno, pues esas son las valoraciones de los protagonistas, tanto de Silver Reiros como de Suso Gallardo, tras el triunfo trabajado las suyas ante Grafometares Puerta Roja en la Liga Carreras y Verdura. Una Liga Carreras y Verdura que, en lo que al fin de semana se refiere, sobre todo en la tarde del sábado, nos dejó partidos interesantes. Por ejemplo, el triunfo muy trabajado del KH7 de Balonmano Granollers en Huerta del Rey ante el Caja Rural Aula Valladolid. El conjunto vallesano, confirmando la pedrada, si me permitís el comentario que ya comenté la semana pasada, que sigo teniendo, que este equipo es un equipo con larga proyección. Bueno, pues en una pista muy complicada consiguió 2 puntos importantes para mantenerse y para coger aire en esa zona media de la tabla clasificatoria. Y también que consiguió un triunfo importante para mantenerse, en este caso, en esa zona media alta, es el Conservas Orbe Zendal Balonmano Porriño. El conjunto gallego, en casa ante Zonzamas, que nada fácil. El conjunto Lanzarote lo está poniendo a sus rivales, incluso lejos de las islas, y así tuvo que trabajar sobremanera el conjunto de Ismael Martínez para llevarse los 2 puntos. Finalmente pudo conseguir esa victoria con un marcador más ajustado de lo que podía hacer la dinámica del partido, porque bien es cierto que en el arranque de la segunda parte abrió brecha, pero las lanzaroteñas que no bajaron los brazos y apretaron para dejar esa diferencia solo de 4 tantos en el resultado final. Bueno, pues de este partido que vamos a escuchar la oración de 2 protagonistas del conjunto gallego. Vamos a escuchar las palabras que en sala de prensa decían Katia Zukova, la jugadora del Conservas Orbe Zendal Balonmano Porriño, y su míster Isma Martínez, valorando así el triunfo importante justo antes del parón por el Mundial. Yo creo que lo más importante y por lo que nos tenemos que dar es que nos hemos llevado los 2 puntos. Ahora nos vamos al parón y es muy importante haber ganado porque te quedas con una buena sensación. Sí es cierto que creo que nos ha faltado un poquito de acierto de cara a portería al final del partido y un poquito de contundencia al final. Si hubiésemos tenido esas 2 que el partido nos ha ganado de más goles, pero bueno, al final son cosas que podemos pulir ahora en estos semanas. Y nada, muy bien, muy contentos por volver a ganar en casa y nada, seguir trabajando y... Soy consciente que la sensación que nos quedó al final es un poco extraña, porque era un partido que estábamos dominando de una forma muy clara, que llevábamos un maíz y con el marcador, pero bueno, el equipo estamos en reserva desde fai moito tempo e a verdade é que era alabar un partido que sacamos de forma relativamente cómoda, así que se apretó un poquinho ao final, creo que defensivamente estivemos moi ben. Ofensivamente, como sempre, buscando solucións, xogando todas as variables que podemos xogar, pero moi satisfeito. Al final é unha victoria máis, son 14 puntos, só perdemos cos 4 equipos que ahora mesmo ocupan as primeiras plazas. Creo que con toda a circunstancia que vivimos, que chegamos a partidos a ter 6-7 baixas, durante mes e medio continuado, creo que a valoración non pode ser máis que positiva, que é certo que así non nos chega para os objetivos que nos gustaría, pero a realidade é que este equipo rendiu moi por riba do que podías esperar coa situación que viviu. Entón, para alabar estas xogadoras, para agora que descanse unha semaniña e volver a recompoñernos, que agora coa xente sana e recuperada podamos ser mellores e dar unha segunda volta un poquinho máis competitiva. Non é a palabra porque estamos competindo moi ben, pero a verdade é que creo que este equipo ten moito máis alto. Bueno, pues esas son las valoraciones de tanto Katia Zukova como Isma Martínez tras el triunfo del conjunto porriñés ante Zonzamas en la tarde del sábado. Una tarde del sábado que nos dejó derrota del otro conjunto gallego, en siendo otro de los partidos marcados en rojo y destacados de la jornada, en el Antonio Moreno de Telde. Triunfo importante de Rocasa Gran Canaria, que este año sí está dando gran nivel el conjunto dirigido por Carlos Herrera. Y bueno, pues tuvo un gran partido con una gran defensa. El conjunto teldense incluso abrió ventas de 4 o 5 goles en la segunda mitad, bien excepto que en el tramo final las de Ana Sebra apretaron y pusieron un poquito más de picante al partido, pero
sigue dejando una muy buena sensación en el conjunto de Rocasa, que lleva una racha de más de 5 triunfos consecutivos y que está en la zona noble de la tabla clasificatoria por méritos propios. Y que también consiguió un triunfo importante en casa, muy trabajado además en el derbi de la Comunitat Valenciana, es el Athletic Balonmano Elche, ante Balonmano Morvedre, con ese marcador que hemos visto antes, que lo dice absolutamente todo, 19-14, defensas a tope, sobre todo el conjunto licitano, que maniató por completo al conjunto saguntino en el ataque durante todo el encuentro. Bien es cierto que en la faceta ofensiva le costó un poquito más al conjunto Joaquín Rocamora en la primera mitad, pero ya en la segunda consiguió ir abriendo brecha para lograr ese triunfo importante para coger un poquito de aire y acabar con buenas sensaciones en este tramo final en este tramo de temporada, tras haber conseguido la semana anterior también el pase a la siguiente ronda de la IHF European Cup. Bueno, pues de este partido que vamos a escuchar oración de dos de sus protagonistas, en vídeo que nos facilita el departamento de prensa del conjunto ilicitano, del club ilicitano, escuchamos las palabras de Erika Bladu, la joven jugadora del Athletic Balonmano Elche, y de su míster, de Joaquín Rocamora, analizando así el triunfo ante Morvedre. Este partido lo hemos hecho muy bien, tanto en defensa como en ataque. En defensa hemos estado muy sólidas, ayudándonos unas a otras, y bueno, en ataque nos ha faltado un poco cara a portería, pero bueno, aún así hemos conseguido llevarnos el partido. Estamos muy contentas, el equipo está trabajando muy bien y pues ahora el parón pues lo aprovecharemos para seguir trabajando. He visto con más confianza, cada portería, he pensado más los lanzamientos tal, y gracias a mis compañeras también que me han ayudado, y pues eso. Sí, la verdad que me ha ayudado a conectar más con mis compañeras, a creer más en mí misma, y pues creo que esto pues es un paso más para adelante hacia mi carrera deportiva. Sí, yo creo que al final ha sido un partido muy parecido a todos los últimos, ¿no? Yo creo que el equipo de lo colectivo está bien, creo que es dominador, sobre todo en las fases defensivas, y que por un tema de calidad y por un tema mental erramos demasiadas situaciones de lanzamiento, ¿no? Yo siento que hay momentos de partido en los que podemos romper los encuentros y que no lo hacemos, con errores de cierta facilidad, ¿no? Con errores que podríamos solventar, pero bueno, yo creo que al final estas semanas nos van a venir muy bien, que vamos a poder resetear, que vamos a poder focalizarnos tan solo en nosotras, y creo que nos va a venir muy bien, y sobre todo me gustaría felicitar a las chicas por el esfuerzo que han hecho, por los 4 partidos que han jugado en estos 9 días, por cómo han defendido nuestro escudo, por cómo han representado los valores de nuestro club, de nuestra sociedad, y por cómo han sido capaces de reponerse a 2 muy malos partidos siendo tan jóvenes como son. Sí, mira, la realidad es que yo lo he hecho en muchas ocasiones y soy un afortunado. Tenemos chicas que donde quieren estar es aquí, que donde quieren crecer es aquí, que se sienten identificadas. Y estas chicas son muy jóvenes y la responsabilidad en cierto modo les ha consumido, pero, trabajan como nadie. O sea, trabajan todos los días, vienen con la mejor cara, el ambiente es fenomenal dentro del grupo, y ya he dicho en más de una ocasión que la competición no espera y que por tanto, pues cuando estás errático, pues es normal que no logres ganar un partido, pero que yo de esfuerzo, de dedicación, concentración, no les puedo pedir mucho más a este grupo. Bueno, pues esas evaluaciones de los protagonistas por parte del conjunto ilicitano de ese triunfo en el derbi a la Comunitat Valenciana ante Morvedre. Por cierto, el otro equipo de la Comunitat Valenciana en el último partido de la jornada, que podemos ver a través de Teledeporte, que tuvo un triunfo plácido, el Elda Prestigio ante el Ciclón Azote de Ciudad Recife, antes de cerrar la liga por el parón del mundial, antes de que precisamente el técnico del conjunto eldense, José Ignacio Prades, coge la rienda de Serbia para este mundial, y nos pongamos todos en modo mundial. Después, en el final del programa, lo contamos, porque ya está concentrada la selección española desde ayer lunes aquí en Madrid, para empezar a pensar en esa cita que arranca para las nuestras el miércoles 27. Así que luego os cuento la lista y cositas que estamos maquinando. No voy a decir preparando, maquinando. Ahí lo dejo. Bueno, pero lo que sí vamos a hacer es, ya que vamos a cerrar el apartado de balonmano más cercano y nos metemos enseguida en modo Europa, repasar los resultados de otras categorías y también de lo que vamos a hablar a continuación. Empezamos a repasar los resultados, como ya estáis viendo, con
ya que estamos hablando de balonmano femenino, con la División de Honor femenina, que ha tenido este fin de semana su jornada séptima, en la tarde íntegramente en la tarde del sábado, con los siguientes resultados. Sar Colores Zaragoza 29, Asociación Deportiva Carballal 30, Lleida Handball Club 27, Lanzarote de Puerto del Carmen 18, Atlántico Pereda 21, Solís Balonmano Pozuelo de Calatrava 30. Ojo con estos resultados. Bueno, ojo con este ya que os he dicho, el triunfo de Pozuelo, ojo con este también. Balonmano Zozo Femenino 24, Balonmano de Casablanca 26, Vino Doña Merenguela, Balonmano Bolaños 29, Caja Rural Cleva 30, Logas Global Ato Covido 24, Rajes Episur Córdoba 20 y Grupo USA Amor Mislata 25, Anaitasuna 29. Con todo ello, tenemos un batiburrillo, ahí lo estáis viendo en la tabla clasificatoria. Vuelve a colocarse líder en solitario Logas Global Ato Covido con 12 puntos. Con 10 puntos tenemos un cuarteto conformado por Solís Balonmano Pozuelo Calatrava, segundo, Balonmano Zozo Femenino, tercero, Atlántico Pereda, cuarto, y Balonmano y Casabadilla, quinto. Con 8 puntos, Rajes Episur Córdoba, sexto. Con 7 puntos, Vino Doña Merenguera para Balonmano Boliños, séptimo, y Lleida Handball Club, octavo. Con 6 puntos, Caja Rural Cleva, noveno. 5 puntos para Anaitasuna, décimo. Con 4 puntos, Sar Colores Zaragoza, undécimo, y Grupos Handball Mislata, duodécimo. 3 puntos para el Lanzarote de Puerto del Carmen, décimo, tercero colista. Consiguiendo puntos por primera en la temporada, la Asociación Deportiva Carballal con 2 puntos. Y antes de cambiar de pantalla, aprovecho para decir, ya habéis visto, ya estáis viendo cómo está la tabla clasificatoria, ese colchón, ese grupito que hay arriba. Nuestro buen amigo, siempre le hacemos promoción, y hoy más que nunca. Nuestro buen amigo Vicente Soler de Deportes 100% ha tenido este lunes ahí a varios de los técnicos de esos grupos de ahí, de ese grupo de ahí arriba, al técnico de Pozuelo, al de Zuazo, al de Icasa. Charla imprendible, ya os animo a que la veáis aquí en YouTube y ahí en su canal de Twitch, que la tiene subida. Así que hecha la promoción, ahora sí saltamos a la División de Honor Plata masculina, que ha tenido esta semana su jornada décima con los siguientes resultados. Fertevera Puerto Segundo 34, Club Balonmano Soria 29, Club Balonmano Alcobendas 28, Barça Athletic 37, Cajasol Sevilla Balonmano Proin 25, Serviclub Benidorm 23, Club Cine Colegio Suárez 30, Tros Málaga 25, Ubus Ambrado 2031 26, Confía Basovido 17, Anaitasuna 29, Trasmápico Picarci Tubo Handball Club Ibiza 28, Balonmano contra Zaragoza 33, Blendos y Fin Santander Ciudad 33 y el resultado de la jornada, por el resultado como tal y bueno, pues por todo, por quién venció y por cómo lo venció. Fundación Agustinos Alicante 24, Atical 21, Hotel Soar Coruña 37. El líder ha caído y de qué manera ha caído. Y todos estos resultados, amigos, nos dejan una clasificación que está, bueno, bocata de cardenales. La División de Honor femenina estaba preciosa, la División de Honor Plata masculina, ni os cuento, porque ahí lo veis. Triple empate en la cabeza, 14 puntos. Primero Ática 21 Hotel Soar Coruña, segundo Cajasol Sevilla Balonmano Proin, tercero Fundación Agustinos Alicante. Pero es que le persiguen otro trío con 13 puntos, a un solo punto, conformado por Ubus Amparo Burgos 2031 cuarto, Fertevera Puerto Segundo quinto y Anaitasuna sexto. Y si le ponemos más picante todavía, Coruña, Alicante y Puerto Sagunto tienen un partido pendiente, que por cierto se recupera uno de ellos esta semana. Madre mía, ¿cómo está la liga? Seguimos, porque está todo apretado en todos lados. 10 puntos para un cuarteto conformado por Trasmaga, Pico, Vicarci, Tubambo, Club Ibiza, séptimo, Barça Athletic, octavo, Club Cine Coraje Soce, noveno y Servigroup Benidorm, décimo. Y ya mirando hacia abajo, también se está poniendo calentita la cosa. Undécimo, Balonmano contra Zaragoza con 8 puntos. 7 puntos para Blendos Sin Fin Santander Ciudad, duodécimo, y con 6 puntos en la zona peligrosa, 13º Club Balonmano Soria, en puesto de promoción y en puesto de descenso, 14º Tros Málaga, 15º Confía Base Oviedo, ambos todos ellos con 6 puntos, colista, cierra una semana más, Club Balonmano Alcobendas con 0 puntos, único equipo de las dos primeras categorías, tanto masculina como femenina, que no ha conseguido puntuar en lo que llevamos de temporada. Y cerramos de momento el repaso de resultados con la Machichiquera HF Champions League, con la Liga de Campeones, que ha tenido su jornada séptima la pasada semana, con partidos interesantes en su regreso a la competición. Repasamos los resultados, como estáis viendo ahí. En el grupo A, Kronstadt Handball 29, One Best Print 43, Industria Kielce 32, Aalborg 32,
Nantes 35, Dinamo Bucaresti 28 y Sporting Club de Portugal 37, Fuse Berlín 38. En el grupo B, los resultados fueron GOG 28, Paris Saint-Germain 31, Eurofal Pelister 25, OTP PAC Big Szeged 24, Magdeburgo 27, Zagreb 22 y Barça 30, Orlen Wisla-Plock 24. La clasificación de ambos grupos, liderada por los dos equipos alemanes, sin novedad en el frente. Grupo A, primero, Fuse Berlín con 7 de 7, 14 puntos. Segundo, Aalborg Handball con 11 puntos. 8 puntos para Nantes tercero, One Spring cuarto y Sporting Club de Portugal quinto. Mamita, cómo está la zona de este grupo. 5 puntos para Industria Kilche sexto, con 2 puntos el Costa Handball, con 0 puntos Dinamo Bucaresti. Y en el grupo B, líder también con plena victoria el Magdeburgo con 14 puntos, segundo el Barça con 12 puntos y ya marcando distancia con sus perseguidores, el Orlen Wisla-Plock, que es tercero con 8 puntos, 6 puntos para OTP Pampise cuarto, Paris Saint-Germain quinto y GOG sexto, con 4 puntos Eurofal Perister con séptimo, todavía sin puntuar el Zagreb. Esto ha sido el resultado, la clasificación lo repasamos en un instante, esta Liga de Campeones con Edu Agulló. Continuamos aquí nuestro programa La Madra de esta semana, tiempo ya para hablar de competiciones europeas, hoy en un largo tramo, y vamos a empezar como siempre con las competiciones europeas masculinas que han regresado esta pasada semana tras el parón que tuvimos en semanas anteriores y lo han hecho con cosas muy interesantes, con duelos muy atractivos, sobre todo en la Liga de Campeones masculinas que vamos a analizar a continuación. Como siempre, el repaso de las competiciones europeas masculinas lo hacemos con nuestro compañero Edu Agulló, al que ya saludamos. Hola Edu, ¿qué tal? Muy buenas. Muy buenas, Alfredo. Bueno, lo que decimos, ha vuelto la Liga de Campeones y lo ha vuelto con muy buenas noticias para el Barça, que en ese duelo ante el Orlen Wisla-Plock volvió a vencer en el Palau Blaugrana con ese 30-24, sobre todo con una gran segunda mitad defensiva, con otra gran actuación de Milninse bajo paros y bueno, reconfirmación de también el triunfo importante que consiguió en tierras polacas antes del parón. Sí, pues bueno, creo que un paso adelante muy importante con esta victoria y con el resultado del Pick Szeged, pues la sensación es que el Magdeburg y el Barcelona pues tienen medio billete directo para los cuartos de final, ya la diferencia que se está empezando a abrir pues es muy, muy importante. En el caso del Barcelona pues son, respecto al Wisla-Plock, que es el tercero, perdón, son 4 puntos más el duelo particular, que ganaron los 2 partidos, y luego la imagen en general, buena, el partido estuvo muy condicionado por la diferencia de las porterías. De hecho, bastante aguantó en el partido el Wisla-Plock para todo lo que estaba parando Emil Nielsen. Bueno, no pasó mucho tiempo en el partido, estábamos hablando del descanso, primeros minutos de la segunda mitad, y recuerdo que había como 12 paradas de diferencia entre los dos equipos. Al final, bueno, Emil Nielsen hizo un partido sensacional. Creo que llegó a haber tramos de la segunda parte donde la portería del Barça estaba por encima del 60%, lo cual es una auténtica barbaridad. Luego fueron un poco más terrenales para lo que es el Barça, porque los números que hizo la portería blaugrana fueron espectaculares, con 18 paradas entre Emil Nielsen y Hallgrímsson. Y bueno, una victoria, como bien dices, cimentada en ese trabajo defensivo, complementado con la portería. Es el mejor portero del mundo, que es Emil Nielsen, y corriendo, así consiguió bastantes goles Aleix Gómez. Bueno, un partido en el que luego en ataque más o menos fueron consiguiendo sus cosas, con Timothy Nguessan, que fue apareciendo en diferentes momentos importantes del partido. Y bueno, creo que un Barça que da un paso de gigante importante, porque el Wisla-Plock es un equipo muy serio que yo creo que va a estar peleando por meterse en la Final Four, porque tiene un equipo que tiene las piezas muy bien cubiertas para ser un equipo realmente competitivo. Totalmente, de ahí la importancia de ese triunfo del Barça para marcar esos 4 puntos más el golaveraje ya ganado oficialmente ante Wisla-Plock, y también marcando distancia con el resto de perseguidores, por como tú bien decías, quizás sin alguna el resultado más llamativo de esta jornada en el grupo B, esa victoria del Eurofal Perister de Rubén Garabaya en casa ante el OTP Pampig Szeged. Al final fue resultado ajustado, pero con esa sensación de que casi siempre por delante en el marcador el conjunto normacedonio, y sobre todo demostrando lo difícil que va a ser vencer para cualquier equipo de esta Liga de Campeones allí en Vitola, allí en su casa.
Sí, aquí lo hemos comentado semana tras semana desde que empezó la Champions, que está siendo un equipo muy competitivo, que prácticamente en todos los partidos estaban durante muchos minutos metidos en la pelea, que no estaba consiguiendo sumar mucho, algo yo creo que es lógico, porque al final, si uno mira la plantilla del Eurofar, pues está uno o dos peldaños por debajo de la mayoría de los equipos de la Champions, pero el trabajo de Garabaya está siendo sensacional y para premio está este victorión, porque al final el Pixé, que también es un equipo que es muy serio, que tiene jugadores experimentados en la competición y que, bueno, que había hecho buenos partidos en este inicio de temporada. Como bien dices, el Eurofar durante muchos minutos fue por delante del marcador. La primera parte la dominó con claridad, muy bien en defensa, llegando paradas. En la segunda parte cambió mucho la dinámica, un minuto más o menos en torno al 10, el 15, ya el partido se igualó mucho, incluso el Pixel que se llegó a poner por delante, no sé si 2, 3 goles de ventaja, y cuando parecía que podía por ahí escaparse del partido, volvieron otra vez a ponerse por delante y el equipo macedonio al final acabó llevándose una victoria de muchísimo prestigio, de muchísimo valor. Al final, bueno, yo creo que el principal objetivo de este equipo serán las competiciones locales y en Europa pues ser un equipo competitivo como lo está siendo y pelear, ¿por qué no?, por esa clasificación, siendo yo creo que un objetivo muy complicado. Pero bueno, van a estar ahí, están a 2 puntos del Budme, con lo cual, bueno, vamos a seguir viendo a un Eurofano que va a ser un equipo peligroso, sobre todo cuando jueguen en Vitola. Totalmente, totalmente, que va a poner más picante a este grupo B, donde también nos dejó el triunfo del Magdeburgo ante el Zagreb, más trabajado de lo que se podía pensar a priori, pero que le permite junto al Barça también escaparse, y al importante triunfo de Paris Saint-Germain en Gudme, en esa lucha, lo que decimos por esa plaza del tercero para abajo, que se está apretando cada día más. Sí, muy importante, ¿no? Porque yo creo que los últimos resultados le habían generado dudas al PSG, 2 derrotas consecutivas y además el inicio del partido no fue del todo positivo. El Gudme consiguió ponerse por delante y comandó en el marcador prácticamente hasta el Ecuador de la primera mitad. A partir de ahí el resultado fue más o menos, o sea, el partido fue más o menos equilibrado. Creo que llegó al descanso el Gudme por delante y en la segunda parte sí que hubo tramos donde se impuso con cierta claridad. La verdad que el brazo de Loïc Prandi apareció y fue una losa para el Gudme. Si bien es cierto que el equipo danés, que es un equipo plagado de talento y la verdad que es un equipo que siempre me gusta ver porque es muy valiente y no le pierde casi nunca la cara a los partidos, pues cuando peor estaban las cosas fue capaz otra vez de reponerse, llegaron a ponerse a un gol de diferencia a falta de escasos 4 minutos, 5 minutos, y al final 2 goles de Yahya Omar, del lateral derecho egipcio, pues bueno, le dieron la victoria al PSG, que como bien digo, pues es una victoria muy importante para el conjunto parisino, ya que yo creo que, aparte de los resultados, creo que las sensaciones de esos últimos partidos le habían generado dudas. Pues sí, importante tener el triunfo para el conjunto parisino en el grupo B. Pasamos al grupo A, donde obviamente hay que empezar hablando del partidazo que tuvimos en Lisboa, además a la misma hora que el del Palau Blaugrana. Ese triunfo del Füchse Berlín por un tanto en pista del Sporting, en un partido muy ajustado, donde casi siempre estuvo por delante, aunque con variabilidad, el conjunto alemán, y en un duelo espectacular entre Matías Gisel y Kiko Costa, que bueno, fue un espectáculo para Sí. todos. La verdad que un auténtico partidazo. En general ese duelo particular fue precioso, pero en el tramo final fue todavía más bonito porque prácticamente casi en cada ataque se sucedía una acción positiva o de Gitzel o de Kiko Costa, también participando, por supuesto, Martín Costa, que fue el que provocó la roja de Lasse Anderson a falta de 3 minutitos y bueno, luego el que metió ese último gol que cerró el 37-38. Un muy buen partido a la altura de lo que esperábamos. En la primera parte hubo más tramos donde el Sporting fue mejor y luego en la segunda parte creo que se encontró cómodo. El Füchse Berlín tiene mucho mérito porque además ha tenido bajas en este tramo inicial de la temporada. El otro día no, bueno, Vide es lesión de larga duración, no pudieron contar otra vez con Lichtlein, con lo cual tiene una primera línea mm, justa, con jugadorazos evidentemente, pero con pocos recambios y aguantaron muy bien un partido de mucha exigencia física. Gitzel es un completo animal que parece que nunca se cansa. Para mí no hay ninguna duda de que es el mejor jugador del mundo y lo demuestra día tras día. Y victoria, pues de muchísimo valor, ¿no? Porque el Sporting
es uno de esos rivales que tiene el FC Berlín en esa pelea por las dos primeras posiciones. Siempre decimos en este grupo que al final estamos hablando de que perfectamente hay 5 candidatos a ocupar los dos primeros puestos. Y un paso de gigante. Al final ya son 7 partidos, 7 victorias, 14 puntos, son 6 de diferencia respecto al Nantes. Bueno, yo creo que muy complicada se le tiene que volver esta segunda vuelta de la primera fase de grupos para que se le escape al FC Berlín una de las dos primeras plazas. De hecho, lo lógico es que deje acabar la fase esta de grupos en primera posición. Bueno, un partido que fue muy bonito y que quien no lo haya visto yo creo que se lo recomiendo, porque aparte de ver a dos auténticos animales como Kiko Costa y como Guitzela en acción, pues es bonito para cualquier amante del balonmano. Totalmente lo disfrutamos y de qué manera los que estuvimos viendo de ese partido. Al igual que también fue emocionante el partido que se disputó en Polonia entre el Industria Kielce y el Aalborg, con ese empate sobre la bocina literal, además del conjunto danés, en un partido donde el equipo de Talant Ushuaia, bueno, pues pese a hacer un buen partido, pese al apoyo de su público, se nota un poco esa diferencia de plantilla, cómo ha bajado, porque quizás otras temporadas ante equipos de este nivel se hubiera competido tanto, pero en esta temporada tan rara, pues se vio que al final no pudo aguantar un triunfo que hubiera sido vital para ellos. Sí, eso sin duda. Yo creo que este año el Kielce está siendo más competitivo que el año pasado. Bueno, los resultados y los partidos lo demuestran. A mí en la pasada edición pues fue un equipo que durante muchos partidos pues no era fácil de ver, porque aparte uno siempre tiene en la memoria el Kielce de hace 2 telediarios que jugó 2 finales de la Champions, y el año pasado pues por lesiones, por diferentes circunstancias, pues estuvieron muy lejos de su nivel, y este año yo creo que ya asumida, ¿no? Un contexto diferente, donde ya no es un equipo que esté hecho para pelear por el título, que al final era lo que era el Kielce hace unas temporadas. Pero bueno, creo que está siendo capaz de ser competitivo, y para muestra este partido. El Aalborg al final es el segundo de grupo y perfectamente podía haber ganado el Kielce el partido. De hecho, lo tenía ganado. A falta de 30 segundos, Alex Dusevallev anotó el +2, ataque de campo muy rápido. El Aalborg mete a Arnoldsen para ponerse a 1, y luego pues ese final completamente loco. Después de una presión a media pista, consigue un lanzamiento clarísimo para Karalek. Karalek la falla, y de hecho su reacción yo creo que es de que el partido lo tenía ganado, porque incluso ya ni baja en el repliegue, pase rápido, y como bien dices tú, pues exactamente sobre la bocina el gol del extremo izquierdo del Aalborg, de Jules, que al final pues bueno, pues les da una victoria, perdón, un empate que para el Aalborg tiene muchísimo valor, principalmente porque a falta de 30 segundos el partido estaba completamente perdido, y porque le permite no quedarse a tiro de un partido respecto al Nantes, al Veszprém y al Sporting, que son los 3 que están por detrás. En este grupo, no quitando, pero sí apartando un poquito al FC Berlín, que da la sensación de que si no la primera posición va a ocupar la segunda. Ese duelo que vamos a ver entre Aalborg, Nantes, Veszprém y Sporting por el segundo puesto va a ser espectacular. Nos esperan 7 partidos de muchísima emoción y de muchísimo nivel en este grupo. Y que cada punto cuenta para ellos. Brevemente, para acabar, precisamente Nantes y Veszprém consiguieron victorias solventes. Los galos en casa ante el Dinamo Bucureşti y Veszprém en pista del Kostal. Cero historia entre los dos equipos, sin duda alguna, que menor nivel tienen del grupo, ¿no? Sí, bueno, el Kostal sigue sin ser un equipo competitivo. El Veszprém durante muchos momentos le pasó por encima. Muy buen partido de Mikael Appelgren. Y destacar en el partido en el Nantes Dinamo Bucarest el partidazo que hizo Nacho Biosca. Casi un 50%, 20 paradas. La verdad que está en un momento de la temporada muy dulce el portero español, y lo está agradeciendo realmente el Nantes, porque en estas últimas semanas no está pudiendo cortar con Ivan Pesic, y la verdad que Biosca lo está haciendo realmente bien, y el otro día fue sin duda el MVP del partido, una victoria cómoda para un Nantes que sigue agarrada a esa pelea por la segunda posición.
Pues veremos cómo sigue esa pelea por el grupo A, por esa segunda posición de esta Liga de Campeones. Y ya para acabar, brevemente, Edu, volvía también la Liga Europea con los nuestros, con ese triunfo importante, aunque más sufrido de lo que le hubiera gustado para Granollers, y con 2 derrotas duras para Bidasoa y para Ademar, Bidasoa por el rival que era y Ademar por las sensaciones, ¿no? Al final es lo que estamos viviendo en este arranque de la European League, fase de grupos para los nuestros. Sí, empezando por Grupo A, el Bidasoa, pues bueno, pues era un partido que probablemente estaba marcado, que era importante y que podía pelearlo. Yo creo que bueno, que el San Rafael es una plantilla más completa que la del Bidasoa y jugando en Francia, pues es un partido que se puede volver cuesta arriba. Estoy seguro de que en Irún pues puede ser completamente diferente y que se le puede llevar el partido el conjunto de Alex Mozas, pero bueno, tienen jugadores de nivel y también, por señalar otro jugador español, buen partido de Sergio Pérez, el central madrileño, que está, yo lo he visto varios partidos esta temporada y está jugando realmente a buen nivel. Seguimos con esa nota positiva, Granollers, partido de muchísima importancia, el eslogan de Zorman, un proyecto de dinero que ha traído a bastantes jugadores eslovenos de primer nivel a su plantilla, y yo creo que es una victoria importantísima. Yo la verdad que, si soy sincero, creo que me costaba imaginarme una victoria del Granollers en Eslovenia, así como podía ver que perfectamente el conjunto vallesano podía ganar en Granollers, pues fuera de casa este partido le podía costar y la verdad que en todo momento fueron realmente superior. Un partido muy, muy bueno de Luka Krivokapic, especialmente la primera mitad, y un triunfo pues muy relevante, y aparte es que por encima con ese +5. Y ya para cerrar brevemente, el partido que por desgracia no tuvo mucha historia, el Ademar no hizo un buen partido en Serbia contra Partizan, prácticamente no el primer momento, pero sí que ese tramo final de la primera parte le hizo mucho daño a la Ademar, y la segunda parte sí que ya no tuvo ningún tipo de historia y no fueron capaces de encontrar la reacción, ¿no? Probablemente adolecieron, echaron de menos para las paradas que sí que tuvo el Partizan, y una derrota que bueno, que puede hacer cierto daño, porque creo que por nivel, por plantillas, siendo una salida muy complicada y siendo muy difícil ganar fuera de casa en la European Handball League, pues creo que la Ademar tenía opciones de poder, si no ganar, pelear hasta el final este partido, y realmente no lo hizo. Bueno, pues vamos a ver qué tal le va el martes a los 3 equipos, que además juegan en casa contra los mismos rivales, en Irún, Granollers y en León, a las 9:15 de la noche, así que veremos qué tal le va. Lo contaremos la semana que viene, como siempre, con nuestro compañero Edu Agulló, con este tramo final de 2025 de competición europea que vamos a tener de aquí hasta mediados de diciembre. Edu, como siempre, un placer, y charlamos dentro de 7 días, ¿de acuerdo? Perfecto, un fuerte abrazo, Alfredo. Bueno, pues ahí teníamos como siempre a nuestro compañero Edu Agulló, con el que analizamos las competiciones europeas masculinas, precisamente la Liga de Campeones, también esa EHF European League, que bueno, en este martes nos va a tener muy tensionado, además, los 3 partidos a la misma hora. Así que precisamente vamos a aprovechar, porque todavía me quedan cosas que contar en el programa, ¿eh? Todavía tenemos vídeos que ver y contenido que contar, así que no os desconectéis, que todavía nos queda un ratito. Bueno, precisamente, hablando de esas competiciones europeas, estáis viendo ahí en pantalla cómo está la situación en la IHF European League masculina, remarco masculina, porque ahora vamos a hablar de la femenina. Empezamos con el grupo A, donde está el Irudez Bidasoa Irún, donde la semana pasada tuvimos ese Potay Saturda 26, Flensburg Handewitt 33, y esa derrota de Irudez Bidasoa Irún por 35-32 en pista del San Rafael, que de momento nos tiene a Flensburg primero con 6 puntos, segundo San Rafael con 4 puntos, tercero Irudez Bidasoa Irún con 2 y 0 puntos para el Potay Saturda. Este martes, lo que decíamos, los 2 partidos a las 20:45, a las 9:15 de la noche, tanto es el Flensburg Handewitt Potay Saturda, sobre todo como ese importantísimo partido en Natalia Cuente de Irudez Bidasoa Irún y el San Rafael Bar Handball. En el grupo C, el grupo de Granollers, donde tuvimos 2 triunfos visitantes, el de
el SAR Arus en pista del Minaur Vallamarer por 27-45 y ese triunfo importantísimo del Freaking Balonmano Granollers 29-34 en pista del Grossis Slovan, que nos deja de momento al Arus líder con 6 puntos, segundo Freaking Balonmano Granollers con 3 puntos, tercero al Grossis Slovan con 2 puntos, cuarto al Minaur Vallamarer con 1 punto. Este martes a las 7:15 de la tarde tendremos ese Arus contra Minaur Vallamarer y a las 9:15 de la noche en el Palau de Sport de Granollers ese Freaking Balonmano Granollers contra Grossis Slovan. Y pasamos al grupo H, que nos dejó la pasada semana esa derrota de la Banca de Marleón por 25-18 en pista del Partizan Almirantbet Belgrado y el triunfo sufrido y trabajado del Cadete Sandhausen en Croacia, en Asís, en pista del Nexe por 29-30, que está apretando mucho la cosa por arriba, para desgracia de Ademar, porque están con 4 puntos primero Cadete Sandhausen, segundo Partizan de Belgrado, 3 puntos para Nexe tercero, a Banca de Marleón último con 1 punto. Y este martes a las 7:15 de la tarde tendremos ese Cadete Sandhausen Nexe, importantísimo y vital para el conjunto de Negordo, a las 9:15 de la noche sea Banca de Marleón, Partizan Almirantbet de Belgrado. Y ya que estamos con competiciones europeas, vamos a hablar de las competiciones europeas femeninas porque nos quedaban pendientes cosas que contar, porque este pasado fin de semana se resolvieron las tercera ronda de las eliminatorias en la EHF European League y en la EHF European Cup. En la EHF European League pues nos llegó mala noticia. Ahí lo está viendo el resultado: Bur Dijon Humboldt 30, Superamara Bravera 24, o lo que es lo mismo, en el tiempo reglamentario 27-24 y en la tanda de 7 metros 3-0 para el conjunto galo, que eliminó al Superamana Vera Vera de la EHF European League. Y en la EHF European Cup pues dos buenas noticias para confirmar. Por un lado, el Replaza Betionas, que tenía el doble enfrentamiento ante el Yellow Tour en la tarde del sábado en Villava-Tarrabia, los 2 partidos en el hermano Sinturain. El sábado venció al conjunto suizo por 30-26. Y el domingo consiguió vencer también 25-27, haciendo la labor de visitante, aunque fuera en su casa. Y por su parte, el Costa del Sol Málaga, que lo había dejado en Carriero la semana pasada, pero venció en casa de nuevo al Hawkar 27-19 para confirmar también el pase a los octavos de final, con lo cual tendremos a los 4 equipos: al Costa del Sol Málaga, a Replaza Betionac, al Mecale de Cobres y al Atlético Balonmano Elche en los octavos de final de la EHF European Cup. Pero antes de ello vamos a hablar de la mala noticia, de la triste noticia de la eliminación del Superamana Vera Vera de la EHF European League. Otra vez se queda a las puertas de hacer algo grande el conjunto de Imanol Álvarez en la competición continental, en la segunda competición continental en este caso. Dura derrota en un partido donde, aunque iba con esa renta de 3, en la primera sí aguantó un poquito esa renta, pero fue en el arranque de la segunda parte donde las galas llegaron incluso a tener una renta de +6 en el partido, es decir, +3 en la eliminatoria, que consiguieron remontar las Donostiarras y llegarse a poner a un solo tanto, pero en un final agónico consiguieron la Dijon el forzar los 7 metros, y en esa tanda de 7 metros, bueno, pues 3 fallos de Superamana Vera Vera, 3 aciertos de Dijon, no hubo que lanzarse los 2 últimos lanzamientos, así que el conjunto galo consigue el pase, las nuestras, el Superamana Vera Vera, que queda eliminado de Europa. Bueno, precisamente vamos a escuchar declaraciones después de partidos del conjunto de Donostierra, de Lucía Prades, de la portera de Superamana Vera Vera, de la internacional con las guerreras, y de su míster, de Imanol Álvarez, analizando así las claves de la derrota y de la eliminación del conjunto de Donostierra de la IHF European League. Bueno, creo que podemos estar muy orgullosas de nosotras mismas. Creo que hemos competido los 120 minutos. Creo que ellas no lo han visto fácil en ningún momento, que era nuestro objetivo, que sufrieran, y creo que así lo hemos hecho. Una lástima volvernos a quedar fuera por los 7 metros como el año pasado, pero creo que de esto aprenderemos, creo que daremos un pasito adelante y creo que sabremos reponernos para todo lo que nos queda por delante, que aún es mucho, y bueno, eso, que cabeza alta, que estamos muy orgullosas de nuestro trabajo y a seguir. Bueno, es así, pero de todos modos yo creo que si tenemos que ser eliminados, que fuera así, ¿no? Como el año pasado, hasta última hora, con opciones intactas, habiendo hecho un buen trabajo, con aciertos y desaciertos, pero bueno, compitiendo bien. No hemos sacado todo el rendimiento que yo pienso que podíamos haber sacado, pero yo creo que nos ha servido para, en un momento que ya estaban muy arriba, +6,
poco a poco volver a entrar en el partido, jugando con ya y sí, ya pensando un poco en los 3 goles que teníamos de renta y bueno, y hasta ponernos uno abajo, que hemos estado muy cerca de clasificarnos incluso antes de los 7 metros. Sí, lo veía complicado porque además yo creo que bueno, era lógicamente parte de acierto suyo, pero yo creo que nosotros en ataque estábamos haciéndolo muy mal, ¿no? A pesar de haber hablado en el descanso, creo que no hemos sido capaces de controlar un poco las situaciones, de controlar un poco, jugar con un poquito más de calma cada situación hasta el final. Nos hemos precipitado y eso nos ha llevado a estar 6 abajo, con ellas todo arriba, ¿no? Y parecía que ahí se acababa todo. Ahí es verdad que la ventaja que traíamos no nos ha hecho pensar, oye, que vamos de 6, pero no hay que jugar a un +6, sino que hay que jugar a un +3 y a ver qué pasa. Sí, la verdad que bueno, era una situación, he decidido quitar el 7 contra 6 porque, bueno, sabiendo que íbamos a tener nosotros el balón, por lo menos teníamos el empate garantizado. Creo que teníamos una buena situación, pero con el ruido y así no se ha entendido y no la hemos jugado como pensábamos jugarla, ¿no? Y bueno, así no hemos acabado lanzando y eso sí que yo creo que con el tiempo es la opción que más nos va a doler, me parece. Sí, nosotros no estábamos muy contentos y bueno, yo creo que Dijon tampoco estaba muy contento y se ha demostrado, ¿no? En el sentido de cuando supimos el sorteo que se iba a quedar fuera pues un equipo que posiblemente, que bueno, que ya el año pasado había hecho los dos muy bien en la competición, incluso Dijon había llegado a la Final Four, nosotros nos habíamos quedado a las puertas y que se iba a quedar uno fuera. Yo creo que, bueno, hoy viendo después de la eliminatoria sí que me hubiera gustado jugar, ¿no? Yo creo que si hubiéramos jugado en casa el segundo partido, pues a lo mejor podría haber sido diferente, pero bueno, yo creo que hemos hecho cosas muy bien. Tenemos la sensación de que ha podido estar en nuestras manos la eliminatoria y aunque ahora duele, creo que eso es una buena señal. Bueno, pues esas eran las declaraciones de Lucía Paredes y de Manuel Álvarez tras la eliminación de la Superamana Vera Vera de la IHF European League. Aquí hay mucho ánimo a Vera y a ver si el año que viene, con el cambio de formato que va a haber en las competiciones europeas, bueno, tenemos mejores noticias para las nuestras. Así que bueno, pues a ver si nos llegan mejores noticias en la segunda competición, que al final son las que das puntos para acercarnos hipotéticamente a ese sueño de ojalá algún día, lo veo lejano, para qué os voy a engañar, os veo lejano, pero ojalá algún día tener de nuevo un equipo español en la Liga de Campeones femenina en este caso. Donde seguimos triunfando y seguir las buenas noticias en la IHF European Cup. De todos los equipos. Estáis viendo, acompañado mientras os comento brevemente, imágenes de ese partido del Costa Sombra ante el Jaucar del pasado sábado en Carranque, que nos sirve para contar, por un lado, del Replaza Betionas, que consiguió 2 triunfos importantes, muy trabajados, del conjunto de Miguel Echevarría ante el Yellow Vinten Tour, ese +4 del primer partido, ese +2 del segundo, dejando muy buenas sensaciones, confirmando que el proyecto Navarro no solo está dando una gran versión en Liga, sino también en Europa, ha venido para dar mucha guerra, y así que vamos a ver qué suerte tienen los cruces del sorteo que se va a hacer en un ratito, según estáis viendo el programa. Y por su parte, el Costa del Málaga, de esta imagen que estáis viendo, pues bueno, confirmando la buena sensación, aunque bien es cierto que el conjunto islandés en la primera mitad apretó un poquito más, sobre todo dejó muy buenas sensaciones en la faceta ofensiva, yéndose solo 2 abajo al descanso, 2 arriba en Málaga al descanso. Fue en la segunda parte donde el conjunto de Suso Guerrero acopló un poquito más las piezas en defensa para ir abriendo brecha para conseguir ese +8 final que certifica el pase a los octavos final al conjunto costasoleño. Bueno, pues de este partido, y ya sí cerramos declaraciones del día de hoy, vamos a escuchar la valoración de 2 protagonistas del conjunto andaluz. Naira Solís, la joven jugadora del conjunto andaluz, y su míster Suso Gallardo, analizaban así las claves de la victoria, el último triunfo antes del parón, que les deja con buenas sensaciones antes de estas semanas de descanso. Pues creo que el equipo ha estado muy serio, el partido era bastante complicado porque teníamos una renta de 18 y a pesar de eso era bastante complicado. Hemos sabido llevarlo, el ataque ha estado muy bien, la defensa también y bueno, una victoria muy merecida para el parón, que también es muy merecido después de los días de trabajo, pero después del parón tenemos que volver porque nos quedan 2 partidos muy duros. Sí, la verdad que nos merecemos mucho el parón, hemos trabajado muy bien desde el inicio de pretemporada, pero aunque desconectemos, cuando volvamos hay que volver súper enchufadas y trabajar a tope, seguir creciendo como equipo
e ir a por todas porque nos quedan 2 partidos muy duros. Sí, la verdad que bueno, creo que le hemos dado la seriedad que debíamos darle al partido, no pensar en la renta que traíamos de Islandia y sí pensar en hacer un partido que nos sirviese para rotar y para probar cosas y seguir creciendo como grupo, y creo que así lo hemos hecho. No hemos tenido que trabajar mucho porque un grupo era un rival que sabíamos que era mucho más duro de lo que parecía por la renta que conseguimos en la ida, y la verdad que muy contento para irnos al parón con los deberes hechos y viendo que el grupo crece día a día, ¿no? Sí, a ver, es verdad que ahora damos unos días de descanso, creo que merecido. Es verdad que tenemos 2 jugadoras que se van al Mundial, otras 2 que van a estar concentradas una semana con su selección, pero bueno, hay que intentar cargar pilas, volver con mucha más fuerza, ¿no? Sabemos de lo que viene a partir de prácticamente diciembre y enero, que prácticamente ya nos separa, y creo que tenemos que aprovechar bien este paroncito para volver a recargar pilas. Bueno, pues esas eran las valoraciones tanto de Naira Solís como de Suso Gallardo tras ese pase a los octavos finales de la EHF European Cup. Así que nada, como ya muchos vais a ver y escuchar este programa después de haberse hecho ese sorteo en la mañana de este martes en la EHF, pues a ver qué ha tocado en suerte para los 4 equipos, para Guardés, Elche, Málaga y Betis Orak. Nada, ya si encaramos la recta final del programa, como siempre empezamos, como suele ser habitual, con la agenda de partidos que vamos a tener los próximos días, obviamente en modo masculino, porque no hay balonmano femenino de clubes en los próximos días, pero después vamos a hablar del femenino. Empezamos, ya que estamos hablando de Europa, con la Liga de Campeones, porque tenemos la jornada octava esta semana con los siguientes partidos. En el grupo A las 7:15 de la tarde tendremos el Aalborg Handball contra Industria Kielce y el One Veszprém contra Coastal Handball. Para el jueves tendremos a las 7:15 de la tarde el Dinamo Bucureşti contra el Nantes, y a las 9:15 de la noche partidazo en el Max Schmeling Hall de Berlín, Fuse Berlín contra el Sporting Clube de Portugal. Si ya dejó cosas interesantes de la ida, el de la vuelta ya no os cuento. En el grupo B, el miércoles arranca la jornada a las 7:15 de la tarde con el Zagreb contra el Magdeburgo. A las 9:15 de la noche, el Barça, que visita Tierras Galas, visita París, Paris Saint-Germain, Barça. Miércoles 9:15 de la noche. Para el jueves tendremos los 2 partidos restantes a las 7:15 de la tarde. OTP Pixel contra Eurofan Pelister y GOG contra Orlen Wisla Plock. Nos metemos ya en el balonmano más cercano. Empezamos, como siempre, por la Liga Nexus Energía Sobal, que esta próxima semana va a tener su jornada 10ª, es decir, llegamos al primer tercio de competición liguera. Arranca la jornada el viernes a las 7 de la tarde, por ahí estaremos, si Dios quiere, en ese San Vicente Balonmano Guadalajara a Banca de Marreón. Además, tendremos el viernes a las 8:30 de la tarde Barça contra Viveros del Balonmano Nava, y a las 9 de la noche el partido de Teledeporte Recoletas Atlético Belis contra Franklin Balonmano Granollers. Para el sábado tendremos a las 5:30 de la tarde el Orneo en Alicante y Ludec Vidasoa Irún. A las 7 de la tarde, Santiago Manguán, ojo, partido importante en la lucha por la permanencia, Tubos Aranda Villaranda contra el Frigorífico del Morrazo Cangas. A las 8:30 de la tarde tendremos el Dicorpeval Logroño La Rioja, Caserío Ciudad Real. Quedarán para el domingo por la tarde 2 partidos. A las 5:30 de la tarde, Batco Balonmano Travega contra Cajasol Ángel Jiménez Puente Genil, y a las 7 de la tarde Bala Huesca contra Revi Balonmano Cuenca. Y también repasamos lo que va a ser la jornada de la División de Honor Plata masculina, su 10ª jornada, que nos deja los siguientes horarios. Arrancará el sábado a las 4:30 de la tarde con el Barça Athletic contra Anaitasuna. A las 6 de la tarde, Tros Málaga contra UBU San Pablo Burgos 2031 y Club Balonmano Soria contra Club Cine Colegio Los Sauces. A las 7 de la tarde, primero contra segundo, Ática 21 Hotel Solar Coruña contra Cajasol Sevilla Balonmano Proin. Ojo con ese partido. A las 8 de la tarde, 2 encuentros. Fundación Agustino Alicante contra Confía Bas Oviedo y Transmápico Vicarcitubo Amo Club Ibiza contra Fertiberia Puerto Sagunto. Quedarán para el domingo a las 12:30 del mediodía 2 encuentros. El Blender Sin Fin Santander Ciudad contra Club Balonmano Covendas y el Balonmano Servidor contra el Balonmano Contazara Zaragoza. Bueno, eso es lo que en la agenda de balonmano de clubes masculinos se refiere. No hay jornada de clubes ni la Liga Carrera Severo, en la edición de honor femenina. La edición de honor femenina volverá la próxima semana, siguiente semana, el último fin de semana de noviembre, porque esta próxima semana hay compromisos para las selecciones, para las guerreras promesas, las guerreras juveniles, con el torneo Cuatro Naciones, el torneo escandibérico, y sobre todo para las guerreras, porque ya está concentrada la selección española para la disputa de ese Mundial Femenino 2025 que se va a disputar en Países Bajos y en Alemania. La selección de Ambros Martínez está concentrada. Estáis viendo ahí la prelista, la convocatoria que hay
ahora mismo de 18 jugadoras que están concentradas desde ayer lunes, empezando a preparar este Mundial femenino. Las convocadas son en la portería Nicole Wiggins y Lucía Prades, ambas del Superamana Vera Vera. Como centrales, Elba Álvarez del Superamana Vera Vera y Alicia Fernández del Lublin. Como lateral derecho, Pablo Arcos del Gloria Bistrita, María Prieto Molloni del Lublin y Maggi Bengoechea del Elda Prestigio. Como lateral izquierdo, Esther Somaza del Superamana Vera Vera, Daniel Sol Delgado del Gloria Bistrita y Carmen Arroyo también del Superamana Vera Vera. Como extremo derecho, también dos jugadoras Superamana Vera Vera, Anne Erasquin y Maitane Echeverría. Como extremo izquierdo, Lisa Opedal del Látigo Balonmano Elche, Jennifer Gutiérrez del Gloria Bistrita y Iona Vega del Bloomberg Lipe. Como pivotes, Lindy Chapchet de Superamana Vera Vera, Cava Gasaba de Gloria Bistrita y Lisa Chapchet del Odense. Lo que decimos, la selección de Ramos Martín, que hoy martes todavía está aquí en Madrid haciendo ejercicios de preparación aquí en Madrid, para ir mañana miércoles, como estamos grabando el programa, hacia Bergen, hacia Noruega, donde va a estar disputando desde el jueves hasta el domingo la Posten Cup contra Noruega, Serbia y Hungría. 3 partidos preparatorios, jueves, sábado y domingo. Para el martes seguirán por allí concentradas y el martes viajarán directamente hasta Trier, hasta Alemania, donde el miércoles arranca la aventura para las nuestras en el Mundial de Alemania y de Países Bajos y de Alemania. Queríamos cerrar con esto porque atento la compañía, que diría que él. Vamos a hacer cobertura de ese Mundial. Vamos a ver cómo. Bueno, adelanto, va a haber programa especial previo, como suele ser habitual aquí en A la Madera. Atentos que no va a ser el martes, va a ser antes, obviamente, porque arranca el Mundial el miércoles, pero bueno. Seguramente el lunes estamos cerrando agenda para que podáis tener ese programa previo del Mundial. Pues va a ser programa previo solo exclusivamente del Mundial. Tendremos también un programa canónico habitual de A la Madera, más cortito, pero en modo Mundial haremos un especial previo, como suele ser habitual. Y más cositas, porque vamos a intentar, si la agenda nos lo permite, ir haciendo cobertura durante las semanas del Mundial, lo que vayan haciendo las nuestras en el Mundial, en formato más pequeñito. Así que atentos a nuestras redes sociales, que ahí os lo iremos contando en próximos días. Redes sociales que ya sabéis, vais a poder ver a continuación aquí en nuestro canal de YouTube. Ya sabéis, en Facebook, Twitter, Instagram, Threads, nos podéis seguir en las redes sociales, tanto de A la Madera como de Pasión Balonmano. Y como siempre os digo, ya cerrando el programa, que ya nos vamos a despedir, que se nos queda el programa grande. Como siempre, agradeciéndoos que estéis, que nos escuchéis cada semana a través de las plataformas de descarga de podcast, en los kioscos de podcast habituales y sobre todo también que nos veáis a través cada semana a través de nuestro canal de YouTube. Cada día sois más. Aquí nos agradecemos. Poquito a poco seguimos creciendo, poquito a poco, pero seguimos creciendo. Ya sabéis, darle a la campanita para no perderos ningún vídeo, sobre todo ahora que os he contado lo que os he contado, y darle me gusta a los vídeos para que tengan más difusión. Nos vamos. A la Madera vuelve el próximo martes seguro. Antes a lo mejor volvemos con una sorpresita especial. Gracias por acompañarnos, que tengáis grandísimos 7 días y que sigáis disfrutando del mundo del balonmano. Chao.